estamos contra la Javier, violencia, contra toda la violencia, bien, pero también cuando bien. asesinan a un hombre, cuando asesinan a un Javier, niño. estoy completamente de acuerdo, pero tú sabes que el 20% de los homicidios en Madrid violentos en el año 2018 fueron mujeres. Es una realidad incontestable también. Es decir, yo entiendo que hay violencia intrafamiliar y tenemos un pacto en el que lo acordamos. Totalmente de acuerdo, estimado alcalde. Pero también es cierto que el 20% responde al asesinato de mujeres. Estimado alcalde, y aunque solo hubiera el 1%, la vida de una persona vale lo mismo, aunque fuera el 1% en una estadística. Sin lugar a dudas, Javier, no me va a decir el alcalde que solo hay que proteger cuando las estadísticas no, es cierto, mayoritario. Y sabes perfectamente que no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que esta es una realidad dramática, que es la primera causa de muerte violenta en la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, y que esto exige un acuerdo y un consenso. A mí nadie me dijo la que se iba a poner. Cuando he visto, he dicho esto. Esa pancarta es la que se pone habitualmente y eso es conocido y habitual. Contemos una pancarta que representa la mentira de la ideología de género. Lo siento mucho, sabes perfectamente que no comparto ni la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo, lo sabes perfectamente. Lo sé. Muy buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Tensión, bronca, rifirrafe entre Martínez Almeida, alcalde de Madrid, y Javier Ortega, concejal de Vox. Ya saben ustedes que PP y Ciudadanos gobiernan en la capital de España con el apoyo de Vox, pero hoy se celebraba, guardaba un minuto de silencio todos los concejales del Ayuntamiento de la capital de España por la muerte de dos mujeres en Madrid. En ese momento aparecía Vox con una pancarta diferente, lo están viendo en sus pantallas. La violencia no tiene género, contra todo tipo de violencia intrafamiliar. Vox, desde su origen, a la violencia machista, tal y como la denomina la izquierda, o la propia violencia de género, que era como al principio la llamaban, la denomina violencia intrafamiliar. Ese encontronazo no sabemos si enmarcarlo dentro de la precampaña, pero el caso es que se ha demostrado que PP Ciudadanos respecto a Vox en este sentido pues difieren bastante. Vox entiende que hay que aplacar la violencia doméstica en el ámbito familiar de una manera genérica, y la izquierda, y la ley contra la violencia de género ya está totalmente asumida, con algunos matices sin duda por el PP y por Ciudadanos, entienden que sí que hay que hablar de violencia machista. Esa era la pancarta detrás de la cual lo están viendo Rita Maestre, estaba Podemos, es decir, Ahora Madrid, estaba el Partido Socialista, estaba Ciudadanos y estaba el Partido Popular. Una de las cosas que le ha dicho Almeida a Javier Ortega es que el 20% de las víctimas por homicidio en Madrid son mujeres. Y aquí cabe plantearse una reflexión: el 80% restante son hombres. Y cuando muere un hombre, pues obviamente ningún político se le ocurre dedicar, no digo ya un minuto de silencio, sino dedicar un minuto de su tiempo a tratar de hablar de ese tipo de violencia. El caso es que, bueno, nos ha parecido a muchos periodistas, nos ha parecido la noticia del día, y ese rifirrafe no queremos enmarcarlo dentro de la precampaña, seguramente eso sea secundario, sino en que Vox hoy lo que ha tratado de demostrar es demostrar que no tiene nada que ver con PP y Ciudadanos a propósito de la ley contra la violencia de género. Martínez Almeida luego ha atendido a los periodistas después de ese encontronazo. No se esperaba que Vox fuese a irrumpir con la pancarta en la que rezaba que había que condenar todas las violencias. Martínez Almeida hablando de ese 20% de víctimas que son mujeres. En el año 2018 la realidad es incontestable, el 20% de los homicidios, de las muertes violentas en la ciudad de Madrid fueron precisamente mujeres, y por tanto el compromiso del gobierno de la comunidad, del gobierno del Ayuntamiento de Madrid hacia las mujeres, que es absolutamente inquebrantable en este ámbito, y por tanto no queremos que se produzcan ningún otro tipo de situaciones de estas características, ni de homicidios por supuesto, ni de asesinatos, ni de ningún tipo de violencia contra las mujeres. Que toda muestra de división, toda muestra de enfrentamiento, toda muestra en la cual no haya una postura mínima de común acuerdo entre los distintos grupos municipales en relación a la violencia que se ejerce en la ciudad de Madrid contra las mujeres, yo creo que estamos haciendo un flaco favor. Creo que tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica. Declaraciones del alcalde de la capital de España, y luego llegaba el turno de Javier Ortega. Vamos a verlo. Nuestra propuesta es alta y clara y no vamos a sucumbir a las imposiciones de la ideología de género. Queremos una ley, un gran pacto nacional, y de momento lo promovemos a nivel municipal, para luchar eficazmente contra cualquier
tipo de violencia intrafamiliar que se dé en el ámbito familiar, con independencia de quien la sufre o quien la provoca, sea hombre o mujer, sea homosexual o heterosexual, sea padre, sea hijo, con independencia de esa relación de pareja o de relación familiar. Y esto lo vamos a seguir defendiendo a pesar de que algunos quieran seguir mintiendo. Bueno, desgraciadamente, cada vez que muere una mujer a manos de su pareja o expareja en el ámbito doméstico, esto ya se ha convertido desde hace mucho tiempo en un asunto político. No debería serlo, pero lo es. La izquierda ha hecho bandera de este asunto y cuando muere una mujer, pues los partidos políticos de este segmento, de este sector, del espectro de la izquierda o progresista, tratan de sacar rédito electoral. Ya hemos dicho muchas veces que para gran parte de la izquierda la mujer en realidad es una abstracción, una especie de palanca revolucionaria con la que alcanzar el poder. Suena fuerte, pero si nos vamos a los antecedentes más inmediatos de lo que ha sucedido en la Junta de Andalucía con ese cambio de gobierno, después de casi 40 años el Partido Socialista, una vez destapadas las alfombras, que se encontraron los nuevos inquilinos del Palacio de San Telmo, bueno, pues que de todo el dinero, de toda la partida presupuestaria que se destinaba a eso que se conoce como políticas de género, el 97% de ese dinero iba destinado, atención, a asociaciones feministas y solamente el 3% a mujeres maltratadas. Pues díganme si ese porcentaje responde realmente a un verdadero y sincero interés por las mujeres. Aquí de lo que se trata es de utilizar la muerte de las mujeres para hacer lobby y para crear chiringuitos y todo tipo de asociaciones. Veamos ahora la respuesta, la reacción de otros grupos del Ayuntamiento, de la izquierda, al caso de Ahora Madrid, de Rita Maestre y del Partido Socialista. No sé qué es peor, si no asistir a la convocatoria del minuto de silencio demostrando poquísima sensibilidad o hacer una paralela como la que han hecho. Me parece que están montados en el escándalo. Da la impresión y que mientras se hable de ellos de cualquier forma, yo creo que en esta ocasión no se puede hablar ni una buena palabra de su ideología y su forma de actuar. Por eso estaban incómodos el alcalde y la vicealcaldesa, porque hoy se ve de dónde viene su gobierno, en qué se apoya su gobierno, en qué tipo de gente sin corazón, de gente sin empatía, de gente sin compasión, que es capaz en un día como hoy de montar un chiringuito, montar un espectáculo para ser el centro de la actualidad mediática. Yo creo que no se gana nada silenciando o obviando una realidad. Yo creo que lo más inteligente y lo más importante en estos momentos es que todos le demos la visibilidad que merece la violencia machista. Creo que la concentración que hoy se produce es una clara muestra de ello. Creo que tenemos que demostrar o poner de manifiesto a todos los madrileños que hay un compromiso de todas las fuerzas políticas, o que debería haber un compromiso de todas las fuerzas políticas. No voy a comentar las palabras ni de Villacís ni de Pepu Hernández, pero sí las de Rita Maestre, que habla de sensibilidad. Esta señora que entró en una capilla semidesnuda al grito de "arderéis como en el 36", hablando del espectáculo que montan otros grupos políticos. Hay que tener cara de verdad, señora Maestre, para dar lecciones en este sentido. Vamos con más asuntos relacionados con este tema. Estaría muy bien, si se guardan minutos de silencio, hacerlo siempre, sea cual sea la víctima. Y hoy les vamos a contar el caso de un hombre asesinado en Orihuela, Alicante. Hombre de 84 años que ha fallecido en el hospital 10 días después de que su mujer, de 83, y ya en prisión, por cierto, le golpeara en la cabeza con un plato durante una riña doméstica en su casa familiar situada, como decimos, en una pedanía de Orihuela, en Alicante. Según fuentes policiales, la mujer, que carecía de denuncias previas, ha sido ya enviada a prisión provisional por orden del juez por un presunto delito de homicidio. ¿A qué esta noticia no la han visto en los grandes medios? ¿A qué esto no? Y esto ha sucedido en el día de hoy. Este señor de 84 años ha fallecido en Alicante por una agresión de su mujer. Así que sería bueno denunciar siempre todos los casos y no tratar de usarlos para sacar réditos políticos. Vamos a seguir con la redacción abierta, seguimos adelante y vamos a mostrarles ahora aquella intervención famosa de Manuela Carmena, la que fuera alcaldesa de Madrid, cuando dijo aquello de que la violencia estaba incardinada en el ADN de la masculinidad. Es decir, que si usted es varón, pues usted es violento a la fuerza. Esta era la reflexión que hacía la que fuera alcaldesa de Madrid. No tenemos ahora esas declaraciones, pero estoy convencido de que ustedes la recuerdan. Y vamos con más asuntos escabrosos, sin duda. Han detenido a un concejal del Partido Socialista
en Torrejón de Ardoz por un caso de pornografía infantil. La Policía Nacional detuvo a Marcos Gallego Alonso, como decimos, concejal del PSOE en Torrejón de Ardoz y número 5 del PSOE de la localidad madrileña por tenencia y distribución de pornografía infantil, según ha adelantado el diario ABC. El arresto forma parte de una operación llevada a cabo en toda España que continúa abierta y que este martes no solo supuso la detención del concejal socialista, sino de otra persona que no estaba vinculada a la política, pero también residente en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Al parecer, ambos utilizaban la misma página de descargas para obtener los archivos de pornografía infantil. Tras tomarle declaración, ambos fueron puestos en libertad con cargos por la policía y están a la espera de ser citados por un juez. Este señor, Marcos Gallego Alonso, concejal socialista, ya ha dimitido porque el partido, el PSOE, le invitaba a ello, a que abandonase la formación. Seguiremos informando sin duda sobre este caso. Ha tomado declaración ante la Policía Nacional y está en libertad a la espera de esa citación judicial. Y más asuntos. Iñaki Urdangarín ha salido de prisión. Saben ustedes que el juez dio luz verde a concederle un permiso penitenciario para asistir a un voluntariado en Pozuelo de Alarcón. Urdangarín ha comenzado este jueves a colaborar como voluntario en el hogar Don Orione. El marido de la infanta Cristina podrá recibir visitas y salir a comer fuera, aunque lo normal es que lo haga junto con otros empleados o voluntarios de este mismo centro. Urdangarín, que salió de la cárcel minutos antes de las 9 de la mañana, ha recorrido los más de 100 kilómetros de distancia que separa la cárcel de este centro en un vehículo de color gris sin los cristales tintados. Viajaba en la parte trasera, detrás del asiento del copiloto, ocupado por otro hombre. El cuñado del rey Felipe VI, vestido con una camisa azul y portando una mochila gris, ha llegado al hogar Don Orione poco antes de las 10 de la mañana y ha entrado al recinto saludando a los numerosos medios de comunicación que esperaban allí desde primera hora. Hace una hora, 2 horas, ya Urdangarín se ha marchado de vuelta a prisión. Vamos a ver las declaraciones ahora del director del centro en el que Iñaki Urdangarín está asistiendo desde hoy como voluntario. Iñaki ya está, Iñaki ya lo habéis visto pasar, se ha hecho la reunión con él y hemos llegado al acuerdo de que esté apoyando a las unidades de movilidad. Nosotros llamamos movilidad a un segmento central donde está psicomotricidad, está fisioterapia, es decir, ayuda en los apoyos donde un poco se juega, se hace deporte, hay muchos usuarios que necesitan moverse en el centro. Digamos que aquí hay libertad de movimientos, hay que concretar el horario y tal de la visita y tal, pero no la visita al voluntario, aquí las visitas son a los usuarios normalmente. La fiscal general del Estado, la señora Segarra, dice que se plantean recurrir el permiso que le han concedido a Iñaki Urdangarín. Bueno, el auto está siendo objeto de análisis por la Fiscalía, pero lo que indudablemente hace la Fiscalía siempre es apoyar todos los programas de rehabilitación y resocialización, porque esas son las finalidades de la pena. La Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria siempre está apoyando en los proyectos de instituciones penitenciarias. En este caso en cuestión es cierto que la Fiscalía inicialmente ha presentado un escrito oponiéndose, porque se trataba de un programa individualizado presentado por el propio interno, y estimamos que la Administración Penitenciaria tenía recursos propios con sus propios medios de tratamiento para dar una respuesta al interno, y eso es lo que planteábamos. Más asuntos. Íñigo Errejón está en negociaciones con Manuela Carmena, la que fuera alcaldesa de Madrid, para tratar de convencerla y que se presente como cabeza de lista en la provincia de Madrid a las elecciones generales bajo la marca de Más País. Esto supondría sin duda un varapalo a las aspiraciones de Pablo Iglesias, las expectativas electorales que tenga en estos momentos Podemos, porque la fragmentación del voto de la izquierda sería al menos ya como en el espectro de la derecha. En la izquierda estarían PSOE, Más País de Errejón y Podemos del señor Iglesias, además de Izquierda Unida. En el lado contrario estarían Ciudadanos, PP y Vox. Aún Carmena, que a primera hora de la mañana decía que no quería hablar con los periodistas, posteriormente negaba tal posibilidad.
que ella no se quiere presentar, que no quiere volver a la primera línea de la política. Pero el caso es que Rejón está tratando de tener una figura potente para concurrir a las próximas elecciones generales el 10 de noviembre. Vamos a ver qué es lo que decía Manuela Carmena esta misma mañana. Que no voy a hacer declaraciones. No voy a hacer declaraciones. No voy a hacer declaraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, pero de verdad que no voy a hacer declaraciones en otro momento. Perdón. Otro día. Vale, venga. ¿Se descarta como planificadora para las próximas elecciones, si es que las hay? No. ¿No se descarta? No, que me descarto. Es que esto llevo ya dos o tres días diciendo que no y te había entendido al revés, pero sí, que me descarto. Es que no, el resultado es que no. ¿Me entiendes? Alberto Garzón, no sé si en un alarde de ingenuidad, ha dicho que sería posible el próximo 10 de noviembre una coalición en la que apunten Partido Socialista, Izquierda Unida, Podemos, ECO, toda la izquierda en una coalición, y eso lógicamente no va a ser posible, y veremos si finalmente Rejón, con la marca de Más País, se presenta el 10 de noviembre a las generales, algo que, como hemos dicho anteriormente, haría muchísimo daño a Pablo Iglesias e igualaría las fuerzas en el lado derecho. Ya sabemos cómo se las trae la ley D'Hondt, el reparto de escaños en el Congreso de los Diputados. La fragmentación, sin duda, que será un factor determinante, pero uno mucho mayor va a ser el de la participación, la movilización que logró la izquierda el pasado 28 de abril. Está por ver si va a mantener ese nivel tan alto de participación. Fue espoleado el votante de la izquierda con que venía el fascismo, que venía Vox, que venía el trifachito, y eso la verdad es que le dio la victoria al Partido Socialista con 123 escaños. El enfado, la pregunta está en saber si el enfado que tienen estos días los votantes de la izquierda va a durar hasta el próximo 10 de noviembre, es decir, si muchos se van a quedar en casa tratando de castigar a Iglesias o al propio Sánchez, o si por el contrario se les va a pasar el enfado y van a ir nuevamente a votar por cuarta vez en los últimos 4 años en unas elecciones generales. Carmen Calvo pidiéndole por favor a Garzón que sea responsable. A ver si podemos verlo. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en declaraciones esta mañana en Canal Sur. Ciudadanos cierran este ciclo, lo van a cerrar rotundamente en las urnas, que es donde se cierra. Y en ese sentido, pues imagino que las derechas, que han quedado absolutamente retratadas contra los intereses de su país, tendrán que hacer lo que les corresponda, tendrán que dejar de bloquear. Imagino que Izquierda Unida entenderá que tiene que colocarse en una posición útil para los intereses de los ciudadanos vistos desde la perspectiva progresista. Irene Montero hoy ha concedido una entrevista en Televisión Española. Le han preguntado sobre esta posibilidad, sin duda incómoda para su formación, Unidas Podemos, que Rejón apadrine Más País, y que Carmena, aunque ya ella lo ha negado, parece que no va a ser así, que Carmena vaya a liderar la lista por la provincia de Madrid a esas generales, pero el caso es que Rejón está decidido y empeñado en sacar su formación, presentar a las próximas generales. Esto respondía Irene Montero. A nosotros el Partido Socialista nos ha acusado durante mucho tiempo de solamente querer sillones. Si quisiésemos sillones, lo has dicho bien, yo podría ser vicepresidenta, pero nosotros nunca hemos querido sillones. Queremos cambiar la vida de la gente. ¿Ustedes lo barajan como algo peligroso para ustedes? Mira, yo he tenido las cloacas del Estado entrando en mi despacho del Congreso sin que se hiciese mucho más que constatarlo por parte de los órganos de gobierno de la Cámara. Hemos visto en Unidas Podemos cómo se han fabricado pruebas falsas contra nosotros. A mí me parece peligroso y me da miedo las cloacas del Estado, los intentos de aquellos partidos tradicionales en intentar que la democracia no se abra paso. Estoy preguntando por Rejón. Por eso digo que peligroso a mí me parecen esas cosas, las cosas que son serias. A mí que una formación política se presente a las elecciones me parece lo más natural en democracia, y como partido que son tomarán sus... Eso lo deciden los ciudadanos, y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente respetar la democracia y presentarnos con nuestras propuestas. Lógicamente ya están todos los partidos mirando
al 10 de noviembre, a la próxima cita con las urnas, elecciones generales. No sé si usted tiene mucha pereza a estas horas de la tarde, pensando en que el próximo 10 de noviembre, domingo, si tenía planes en la cabeza para irse de viaje, pues ya sabe que va a tener que ir a votar o no. El caso es que hoy Pablo Casado, cuyo liderazgo en el PP no se puede decir que sea de mano de hierro, porque está Núñez Feijóo desde Galicia, también Moreno Bonilla desde Andalucía y sobre todo los señores del PP vasco, Borja Semper, Alfonso Alonso, poniéndole palos en las ruedas a Pablo Casado. Hoy ha reunido a senadores y diputados en el Congreso. Sigue dándole vueltas Pablo Casado a la posibilidad de esa coalición de España Suma, que ya no va a ser posible porque Ciudadanos le dijo que no, pero me parece interesante volver con este asunto, en tanto que a medio plazo no sería descabellado que PP y Ciudadanos concurriesen juntos a unas elecciones. Vamos a escuchar a Casado. La fragmentación del voto en el centro y en la derecha es el mayor salvavidas para Pedro Sánchez y es en lo que está basando su estrategia electoral. Y por eso permitidme que explique aquí por qué hemos basado esa propuesta siempre en la unión entre los partidos que no querían que gobernara la izquierda y mucho menos con los nacionalistas. Ya saben que ni ocultábamos información, ni exagerábamos, ni pretendíamos que eso fuera simplemente un rédito para nuestras siglas. Las preferencias de cada votante son legítimas, lo dijimos desde la propia noche electoral. Nosotros no celebramos los resultados. Pero creo que también que nuestra obligación es que el votante sepa cuáles son las consecuencias de su voto y que, de hecho, lo más leal es por lo menos razonar en cuál es nuestra opinión ya empírica de cuáles han sido las consecuencias de la fragmentación del voto. 6:22, casi ya, minutos de la tarde. Julio Ariza, muy bienvenido. Pues muchísimas gracias, muy bien hallado. Acabamos de escuchar a Pablo Casado, líder del Partido Popular, volviendo a esa idea de esa coalición España Suma, PP, Ciudadanos. ¿Hay grandes diferencias entre PP y Ciudadanos? O sea, ¿es descabellado que se presenten juntos? Si hay diferencias o no, lo tienen que explicar ellos. Aparentemente, en los temas de modelo de sociedad hay muy pocas diferencias. Yo creo que desde el punto de vista de la economía, los dos partidos hacen una apuesta bastante clara, por lo menos en algunas de los sitios donde ellos están gobernando, pues por las bajadas de impuestos, por un modelo liberal, entre comillas, y de economía de mercado que no ofrece dudas en ese sentido. Están de acuerdo en el planteamiento de la unidad nacional y están de acuerdo en los planteamientos antropológicos, es decir, están de acuerdo en el aborto, en mantener la ley tal como está. Están de acuerdo en todo el tema de la ideología de género. De hecho, las leyes que ha impulsado el Partido Popular y que ahora defiende a muerte Ciudadanos en Galicia o en la propia Madrid son leyes en las que están compartiendo una visión de las cosas, una visión de la mujer, una visión del mundo, una visión del género. Bueno, esas son un poco, yo creo que están realmente muy cerca, ¿no? En otros temas puede ser que discrepen, pero deben ser temas menores, bastante menores. También ha reunido a los suyos Albert Rivera. Vamos a ver las declaraciones del líder de Ciudadanos, que en esta ocasión no ha mirado al PP, sino que ha mirado al Partido Socialista. ¿Acaso su estrategia para estas próximas generales del 10 de noviembre es la de tratar de arrebatar votos al centro izquierda, al PSOE? Vamos a oírle. Pero a quien le tiene que salir caro de verdad es a Sánchez. Nos tenemos que conjurar los españoles para que quien le salga caro y quien pague la factura de esto sea Sánchez y no España. Creo que nos tenemos que comprometer firmemente y claramente a un acuerdo de gobierno constitucionalista. Y ahora mismo el constitucionalismo, lamentablemente, tiene un socio menos, que es el PSOE. Porque Sánchez ha decidido sacar al PSOE del constitucionalismo, no nosotros. Nosotros le hemos pedido que vuelva. Le hemos tendido la mano para que vuelva y rectifique. Y no lo ha querido hacer a los ojos de todos los españoles. Así que los dos partidos principales de la oposición, que tenemos gobiernos ya conjuntos en muchos lugares de España, que nos hemos sabido poner de acuerdo, tenemos una obligación histórica, que es hacer una buena campaña, respetar a los españoles y no insultarles y abroncarles por cómo votan. Julio, la última oferta de Rivera Sánchez, in extremis, casi cuando el árbitro iba a pitar el final del partido, era sincera, porque él estuvo toda la campaña diciendo que no a Sánchez, no vamos a investir a Sánchez presidente del gobierno. Ha dicho cosas como que era un peligro para España, para la propia democracia, que sus aliados son Torra, Puigdemont, etcétera, etcétera. Yo es que siento una cierta tristeza cuando escucho a Albert Rivera,
siento una cierta tristeza porque asistimos al nacimiento de ese partido que nació con una vocación indubitada de defensa de las libertades, de los derechos individuales, de un modelo de Cataluña, que no había conseguido unos resultados realmente excelentes hasta que Ciudadanos se planta en las elecciones autonómicas y consigue nada más y nada menos, defendiendo que Cataluña es España y que los catalanes tienen que tener derecho a utilizar el catalán y el castellano, a defender sus derechos fundamentales en esa tierra. Se presentan y ganan. Bueno, pues a partir de ahí, la historia de Ciudadanos en Cataluña y en el resto de España es una enormísima decepción. Supone para mí y ha supuesto una enorme decepción. Es decir, el hecho de que el propio Rivera abandona Cataluña inmediatamente y se viene a Madrid. Deja a Inés Arrimadas como lideresa o líder del partido en Cataluña. Abandona Cataluña. Es decir, ¿tú sabes lo que ha significado eso para tantos catalanes que habían puesto su esperanza en que por fin tenían la posibilidad incluso de llegar a la presidencia de la Generalitat y en este momento están ya de cuarto o quinto partido? Es decir, cuando escucho ahora a Albert Rivera oigo bla, 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 porque en todo el proceso de la negociación con Sánchez ha sido incapaz de plantear de verdad algo positivo, lamentablemente. Es decir, está dando vueltas sobre sí mismo hasta el momento en el que le han enviado desde los medios de comunicación el mensaje de que la factura de todo esto la iba a pagar fundamentalmente Ciudadanos. Y cuando a él le llega ese mensaje indubitado también y por parte de algunas de las gentes de su equipo más directo que le dicen, oye, que nos vamos a ir a 30 escaños y que tenemos 57, que la gente está percibiendo que por nuestra culpa esto no tira, ¿no? En ese momento da ese bandazo histórico, ¿no? De decir, oiga, que si usted cumple tal, yo me apunto, si cumple estas tres condiciones. Bueno, evidentemente nadie ha creído eso, en su propio partido lo han tomado casi a chirigota y ahora mismo se enfrenta con una situación en la que tiene que, por fuerza, decir lo que está diciendo. Dice, no, el perjuicio de España, lo sabía usted hace 15 días también. O sea, lo conocía usted perfectamente y usted podía equilibrar estando con el PSOE y dándole sus votos, podía equilibrar incluso la forma de actuar del propio PSOE, que efectivamente es muy dudosa en muchos sitios, muy errática y a veces muy traicionera respecto a la unidad de España. Pero bueno, es que eso es una cosa... Seguramente no le hubiera costado trabajo explicar a Rivera desde un principio esa posición, es decir... En la campaña es verdad que dijo que no a Sánchez, pero una vez finalizadas las elecciones ya estamos en el momento de negociar, ya todas las formaciones van hablando para tratar de formar gobierno. Solamente Sánchez se presentó a la investidura. Yo creo que su votante, incluso los que no son votantes de Ciudadanos, hubieran entendido perfectamente la posición de Rivera, pero hace 2 meses. Lo de ahora, que si hubiera evitado las elecciones muy bien, muchos van a decir y están diciendo, bueno, ha sido bastante oportunista, ha sido ya un guiño de cara a las próximas elecciones, ha sido totalmente una estrategia electoralista y poco sincera. Los políticos entran en la política con 100 puntos de confianza, sobre todo porque nadie les conoce. Entonces, bueno, no se sabe cómo es, ni cómo va a actuar, ni qué va a hacer. De Albert Rivera ya sabemos cómo va a actuar. Ya hemos visto, y es decir, lleva unos años enseñando sus cartas, enseñando su forma de hacer, su forma de... Y ha enviado mensajes muy rotundos de que el primer objetivo de Albert Rivera es Albert Rivera. Y eso tiene una penalización clara. Es decir, aquí hay los partidos políticos, desde que entra Vox irrumpe en la vida política y en el juego político en España, se pone un poco, vuelve a la primera línea eso de America First o el Deutschland über alles, ¿no? El Alemania sobre todo, América primero, esa recuperación del Estado Nacional como el garante fundamental de los derechos de las personas, de los derechos también fundamentales de las personas. Y eso, como dice el propio himno alemán, ¿no? El himno de Haydn, este Deutschland über alles, que dice, si no recuerdo mal, habla de unidad, ley y libertad. Unidad, ley y libertad. En torno a esos tres conceptos, unidad, ley y libertad, se ha y se debe construir algo que vaya contra justo aquellos que no creen en la libertad,
para los que las leyes son utilizables y pueden ir en contra incluso de la propia ley natural y del derecho natural, no reconociendo los derechos inalienables del ser humano y previos a la ley positiva, y la unidad, que es un instrumento fundamental para la preservación justamente de los derechos de las personas. Esa unidad es fundamental. Yo creo que estamos en esa redefinición. Yo creo que cuando hay segundas vueltas, cuando hay, como en este caso, unas nuevas elecciones por la incapacidad de los políticos para llegar a acuerdos, las consecuencias de esa situación son imprevisibles, son bastante imprevisibles. Entonces, habrá que ver qué jirones de credibilidad se han ido dejando cada uno de ellos, y en conjunto parece que se han dejado bastante credibilidad, y que lo que va a pasar a partir de noviembre pues puede ser incluso sorprendente. No sé si tenemos ya, Raquel, la última encuesta, la de Electomanía, publicada hoy jueves 19 de septiembre, es decir, con el votante enfadado ya sabiendo lo que ha sucedido. Según Electomanía, si mañana, es decir, si hoy se hubieran producido elecciones generales, el Partido Socialista hubiera bajado de 123 a 115, el PP experimentaría una subida importante de 66 escaños a 93, pues una subida de 27, Ciudadanos cae de 57 a 45, una caída de 12, Podemos cae 4, de 42 a 38, y Vox también cae 4, de 24 diputados a 20 en el Congreso de los Diputados. Esto, como se suele decir, es un tópico, ¿no? Es una fotografía del momento, las encuestas. El enfado ahora mismo es evidente, y lo decíamos al principio de la redacción abierta. La pregunta, el enfado que tiene el votante de la izquierda, sobre todo con Sánchez e Iglesias, por la incapacidad de ambos de llegar a un acuerdo, o no incapacidad, es decir, por la negativa de Sánchez de que no le ha dado la gana formar gobierno, ¿eso va a durar hasta el 10 de noviembre? ¿Se va a traducir en una abstención? Yo creo que la participación, que el 28 de abril fue histórica, seguramente vaya a explicar el resultado final en las generales. La verdad es que no tengo la menor idea de quién es Electomanía ni de con qué método ha elaborado esa encuesta. La sensación que tengo, después de haber visto cómo las campañas electorales en los últimos, digamos, en las últimas campañas efectivamente han servido para modificar muy sustancialmente los resultados que estaban previstos en las encuestas, me parece que podemos hacer muchas encuestas hoy, pero lo que pase de aquí al 10 de noviembre, vuelvo a repetir, va a ser imprevisible. El Partido Socialista también se han reunido hoy en Ferrada, en la Ejecutiva Socialista. José Luis Ábalos, no se lo pierdan, ¿a quién ha echado la culpa de la situación actual? Pues a todos menos a propio Sánchez, claro. Vamos a ver. Claro. Aquí hubo unas elecciones, las ganó un partido, y otros, sin tener ninguna alternativa, decidieron que no gobernara ese partido. Yo siento que mi votante, mi propio voto, no es que esté humillado, es que nos lo han robado. En muchos sitios donde, pese a ser la primera fuerza política, que lo fuimos en la Comunidad de Madrid, lo fuimos en la Comunidad de Murcia, lo fuimos en la Comunidad de Castilla y León, y sin embargo, las tres derechas, una de ellas poco respetuosa con nuestra Constitución, pues se pusieron de acuerdo y nos arrebataron esa victoria. Julio, ¿crees que el secretario de organización del Partido Socialista se cree lo que dice? ¿O el propio Pedro Sánchez, cuando culpan al resto? No. ¿Qué va? Esto es un puro teatro. No. Es más, lo que me parece una pérdida de tiempo es hacer algún comentario sobre estas cosas, porque yo creo que deberíamos hacer los comentarios sobre la realidad, no sobre la ficción que generan unas personas que simplemente tienen intereses electorales, en este caso intereses personales, intereses partidarios. Se está olvidando completamente el interés, el bien público, el bien común, y este tipo de comentarios para mí no son relevantes. Lo que ha dicho Rivera, Casado me ha parecido que iba por otro lado, un poco más constructivo, pero tanto Rivera como Ábalos están diciendo, es un pur parler, como dicen los franceses, ¿no? Pues vamos a la realidad. Televisión Española, ayer lo conocíamos, prepara un debate a 5, de aquí a las generales, la última semana, sí, antes de las generales del 10 de noviembre, es decir, la campaña finaliza el 8, el debate se realizaría
el día 2, el día 3, el lunes y el martes, a principios de esa semana. Espera y planea Radio Televisión Española un debate a 5, pero luego 3 cara a cara, en los que no va a estar Vox. El debate a 5, lógicamente, ya no tiene coartada ni argumento para excluir a Vox, porque ya tiene representación en el Congreso de los Diputados, y luego preparan 3 cara a cara. El primero de ellos se enfrentará al líder socialista con Pablo Casado, líder del Partido Popular, una reedición del viejo bipartidismo. El segundo cara a cara, Casado contra Albert Rivera, PP Ciudadanos, y el último, a la izquierda, Pedro Sánchez contra Pablo Iglesias. Me sorprende, Julio, que no esté Vox en ningún cara a cara, debería estar. Bueno, lo primero es que no sé en virtud de qué pueden decidir cuáles son los cara a caras, cuáles no son, por qué excluyen a unos, ponen a otros, por qué Sánchez no se enfrenta con Rivera, por qué no sé, por qué Pablo Casado no se enfrenta con Podemos. No sé, no acabo de entenderlo, ¿no? Yo supongo que ellos hacen sus cálculos y dicen, oye, con este no me metas, que me da un poco de yuyu, ponme con el otro. Rosa María Mateo es directora de Radio Televisión Española, nombrada... Sí, pero ¿sabe qué me pasa a mí? Que todo esto me pilla... No es que me aburra, pero me parece tan comida de coco, tan irrelevante, tan mantener a la gente en tonterías. Mire, aquí deberíamos estar hablando, y los partidos deberían estar hablando de cuánto vamos a recaudar, cómo lo vamos a recaudar, a quién se lo vamos a recaudar, y sobre todo, una vez que tenemos eso y sabemos cuánto dinero dispone el Estado para gastarlo, oiga, vamos a ver cómo lo gastamos, vamos a decidir cómo lo gastamos, vamos a contarle a la gente cómo quieren, vamos a preguntárselo. Vamos a ir a una participación directa de verdad de los ciudadanos en la organización de la cosa pública y en la administración de los recursos públicos. Vamos a hacer esto de la democracia que sea algo en serio y creíble, porque a partir de todo lo que estamos viendo es que ni es seria ni es creíble. O sea, tenemos unos recursos, el Estado tiene unos recursos limitados. Supongamos que tenemos 1 millón de euros. De ese 1 millón de euros hay que ver qué parte debe ser gastada, en qué cosas y en virtud de qué. Es decir, hay que hacer un ejercicio de explicación razonada de por qué se priorizan unos gastos sobre los otros y cómo se está gestionando ese dinero. Si dedicamos tanto dinero a la sanidad, ¿cómo estamos gastando eso? ¿Lo estamos gastando eficientemente? ¿Lo estamos gastando bien? De modo que la sanidad, si hacemos un uso eficiente y eficaz de los recursos, pueda ser más sostenible, pueda seguir mejorando su calidad. ¿Podemos hacer ese mismo ejercicio con el dinero que gastamos en educación? ¿Podemos decidir si hay dinero para poder pagar la dentadura o los arreglos bucales de los ancianos? Y si no hay dinero para eso, ¿puede haber dinero para pagar los abortos de las niñas que han estado la semana pasada en una discoteca, quedan embarazadas y deciden voluntariamente abortar, y eso debe ser pagado por la Seguridad Social? Es decir, ¿podemos decidir entre opciones de gasto cuáles son las que queremos los españoles? ¿O eso no lo podemos decidir? Es decir, lo que de verdad importa, lo que de verdad tiene sentido desde el punto de vista de la participación política, que no es si nos gusta más Pablo, Pedro, Antonio o Juan, sino en qué se gasta nuestro dinero. ¿Puedo yo decidir en qué debe gastarse mi dinero? ¿Puedo decidir cómo se prioriza el gasto en este país? ¿Puedo tener una participación que no sea solo cada 4 años para elegir a Pedro, a Pablo o a Juan? Porque sabemos perfectamente que irrumpir en ese mundo de los partidos políticos resulta prácticamente imposible si no tienes recursos y no tienes medios de comunicación. Al menos con los instrumentos que hay de participación hoy en Internet, con las redes sociales, con la capacidad de identificación que tienen de cada uno de los ciudadanos y de lo que están haciendo los ciudadanos, que eso se demuestra cada día con la acción de la propia agencia tributaria, ¿no podríamos hacer que la gente pueda decidir sobre el gasto? Que es de verdad la decisión importante. ¿Podríamos de verdad darle contenido a la palabra democracia? ¿Podríamos dársela?
Es una muy buena pregunta, Julio. No, pregunto. Me temo es que me que parece no. mucho más interesante hablar sobre esas cosas que hablar sobre la última declaración chismosa o morbosa de un señor que ha demostrado que tiene por encima su propio bien o el de su partido respecto al bien común o al bien público. Tenemos que hacer una pausa, Julio, Vale. porque luego pero podemos pedir a nuestros espectadores que llamen al teléfono del Club de Amigos para ahí hacerse... lo tienen, 91 616 24 64. Si quieren formar parte de este magnífico Club de Amigos de Intereconomía, lo pueden hacer llamando a ese número o a través de esa dirección de correo electrónico club@intereconomia.eu. Bueno, pedirles que queremos ser la primera televisión en el mundo que sea financiada y sostenida por sus espectadores. Creemos que tiene sentido. Es decir, no hay sentido económico posible a una televisión que se enfrenta al tsunami de lo políticamente correcto sola. No es posible si no es con el apoyo de los espectadores. Y esos espectadores que reciben esta información, esta forma de hacer televisión y de hacer información y de hacer periodismo, la necesitan y la quieren porque refuerza sus propias convicciones y porque es capaz de sostener en esta minoría que representa lo que defiende Intereconomía y lo que defienden sus espectadores, que esa minoría no se vaya vaciando, que incluso sea capaz de ampliarse porque tenga los razonamientos suficientes y la información suficiente para poder extender en la sociedad eso. Y eso se hace solo si ustedes la apoyan. No es posible de otra manera. Y por tanto, por eso se lo pedimos con esa rotundidad y con esa claridad. Y por favor llamen, porque aunque ahora mismo no les puedan coger el teléfono, no sé si se lo cogerán ahora, pero si no, les van a ir devolviendo las llamadas. Y vamos a formar parte de un proyecto audiovisual de televisión extraordinariamente, como ha sido durante los últimos años, y ahora lo hablaba con algunos amigos y colaboradores, que hemos ido innovando en este terreno, que hemos hecho las cosas que no había hecho ninguna. Ahora lo hacen muchos y no recuerdan que quien les dio la luz para que hacer un modelo de televisión ha sido Intereconomía todos estos años, y ahora queremos volver a innovar y volver a dar, digamos, ¿no?, una muestra de cómo se pueden hacer las cosas con los recursos muy limitados, pero con los recursos provenientes de aquellos que quieren sostener ese proyecto. Es decir, yo voy a tomarme un café porque me gusta el café y sé que tengo que contribuir a ese señor que me lo pone sobre la mesa del bar. Si a ustedes y a todos nosotros al final nos ponen un programa de televisión, una forma de hacer televisión, hay que sufragarla. Y por eso les pedimos con toda claridad que lo hagan. Y sí, lo agradecemos mucho porque ya hay muchísimas personas que lo hacen. Julio Ariza, muchísimas ¿Me quedo gracias. hasta después de la publicidad o me voy? Fantástico. Lo que usted me diga. Pues volvemos, pues se queda. Volvemos en 2 minutos, no se vayan. Seguimos en la redacción abierta, 7 menos cuarto. Enseguida van a estar con nosotros José Javier Esparza, director del Gato al Agua, y Julio Ariza. Vamos a volver sobre lo que consideramos el asunto del día, la polémica suscitada a las puertas del Ayuntamiento de Madrid, cuando Martínez Almeida, el alcalde, junto al resto de fuerzas del consistorio, guardaba un minuto de silencio por la muerte de 2 mujeres, violencia doméstica, mujeres asesinadas por sus parejas, sus maridos. Antes de eso, de que estén Julio Ariza y José Javier Esparza, vamos a volver sobre el tema de Pedro Sánchez, acorralado por el resto de partidos. Unos a otros se culpan de la repetición de elecciones. Sánchez señala a sus culpables. Espero que los españoles den una mayoría más rotunda, si cabe, al Partido Socialista, para que ustedes, usted señor Rivera y usted señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un gobierno, que es lo que necesita España. Pero su gobierno también ha sido señalado. Usted pretende ser proclamado presidente súbito como los santos, pero recuerde que las elecciones las carga el diablo. Los de Ciudadanos tienen clara la culpabilidad de volver a las urnas. Y si vamos a elecciones, desde luego va a ser porque Sánchez está utilizando todas las artimañas y todas las instituciones del gobierno para ir a elecciones con una maquinaria de propaganda que evidentemente nadie más tiene. Hasta los que en un principio apuntaban maneras de ser socios ya no lo son tanto. Pero creo que la gente está hasta los bemoles de nosotros, de todos nosotros. Está hasta las narices. Ustedes han demostrado que son a la negociación lo que Vox al feminismo,
creo que quien no sabe pactar probablemente no debería gobernar. Y desde Unidas Podemos tampoco han tenido reparo en ser claros, duros y directos al señor Sánchez. La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha indicado que desde su punto de vista el PSOE nunca quiso negociar con ellos. Que hay mucha gente en nuestro país que está entre estupefacta y muy enfadada al ver cómo ustedes han perdido casi 5 meses de tiempo sin negociar nada con absolutamente nadie. Una legislatura bloqueada que ya no da más de sí, donde los reproches han sido los protagonistas del hemiciclo y la autocrítica ha brillado por su ausencia. En definitiva, un fracaso del que nadie, absolutamente nadie, se hace cargo. Ya estamos todos. Ya estamos todos. Uy, en la redacción abierta nunca... ¿Falta alguien más que se suba a la mesa? Habíamos tenido a Esparza, venir, pero en fin. habíamos tenido a Esparza muchas tardes, por ejemplo la de este martes estuvo con nosotros. Muy buenas tardes, José Javier. ¿Qué tal, Javier? Y a Julia Ariza normalmente viene los viernes, aunque hoy ha dado su pincelada del jueves, pero nunca los habíamos tenido al mismo tiempo. Vamos a debatir, queremos poner encima de la mesa de la redacción abierta lo que ha sucedido a las puertas del Ayuntamiento de Madrid. Antes de eso, creo que Julio quería comentar algo del Club de Amigos. No, es que me han preguntado, mientras estaba la publicidad, me han preguntado cómo funcionaba, qué tal. Este es el carné que les enviamos a su casa en el momento en que se dan de alta en el Club de Amigos de Intereconomía. Y con este carné, dentro de muy poco, a partir del 1 de octubre, pues aquellos que sean socios del Club de Amigos, queremos de alguna manera, además de que ustedes participen de esta casa, queremos que tengan alguna ventajilla, algo, ¿no? Bueno, pues en algunos restaurantes de Madrid, de los buenos y los que han confiado en Intereconomía y han sido durante además muchos años clientes nuestros, nos han ofrecido a la presentación del carné pues hacer unos descuentos. Entonces ya iremos contando, porque si ustedes presentan este carné cuando han ido a comer o a cenar a un restaurante, pues podrán tener un descuento por el hecho de ser del Club de Amigos. Eso sí, habrá que enseñar el carné, porque si no, ahí estamos. No vale. Pero como eso, vamos a tratar de llenar el Club de Amigos de ventajas para aquellas personas pues que se sientan parte de este grupo, ¿no? Bueno, pues, así que vayan llamando al 91 616 2464. Ya saben que tienen muchísimas ventajas por formar parte del Club de Amigos de Intereconomía. Vamos a volver con lo que hemos abierto este espacio informativo, la redacción abierta. Vamos a hacer una reconstrucción de los hechos. En el día de ayer Vox anuncia que no va a participar en el minuto de silencio que se ha guardado hoy a las puertas del Ayuntamiento de Madrid. Ha estado Martínez Almeida como alcalde y el resto de grupos. Minuto de silencio por la muerte de 2 mujeres a manos de sus parejas, violencia de género, violencia machista, llaman la izquierda, violencia intrafamiliar, cada uno que la llame como quiera, pero el caso es que se ha guardado ese minuto de silencio. Aparecía Vox con una pancarta distinta a la que portaban el resto de grupos del consistorio madrileño. Vox, vamos a verlo, Raquel, si te parece, en las imágenes en las que salía Javier Ortega con los otros 3 concejales, hablaba de que toda la violencia, y estamos viendo, la violencia no tiene género contra todo tipo de violencia intrafamiliar. Después de esa aparición, después de esa irrupción de Vox, han mantenido un rifirrafe, lo están viendo, el saludo cordial de Martínez Almeida con Javier Ortega, pero no le ha gustado a Almeida que Vox se saliera del guión, llevase un lema diferente al que el ayuntamiento, ha utilizado con el resto de fuerzas. Vamos a recordar ese momento de tensión entre el alcalde y el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Javier, estamos contra la violencia, contra toda la violencia, pero también cuando asesinan a un hombre, cuando asesinan a un niño. Estoy completamente de acuerdo, pero tú sabes que el 20% de los homicidios en Madrid violentos en el año 2018 fueron mujeres. Es una realidad incontestable también, es decir, yo entiendo que hay violencia intrafamiliar y tenemos un pacto en el que lo acordamos. Totalmente de acuerdo, estimado pero alcalde. También es cierto que el 20% responde al asesinato de mujeres. Estimado alcalde, y aunque solo hubiera el 1%, la vida de una persona, vale lo mismo, aunque fuera el 1% en una estadística. Sin lugar a dudas, Javier, no me va a decir alcalde que solo hay que proteger cuando las estadísticas no, es cierto, y sabes perfectamente que no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que esta es una realidad dramática, que es la primera causa de muerte violenta en la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, y que esto exige un acuerdo y un consenso. A mí nadie me dijo la que se iba a poner, cuando he visto, he dicho esa pancarta es la que se pone habitualmente y eso es conocido y habitual. Contemos todos. Una pancarta que representa la mentira de la ideología de género. Lo siento mucho, sabes perfectamente que no comparto ni la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo, lo sabes perfectamente.
Bueno, ¿quién quiere empezar? Pues el que quiera. Si quiere Esparza, y así oigo lo que él dice para rebatirle. Y si no, empiezo yo y me rebate. Eso va a empezar con ventaja, ¿no? Me parece bien. Pero vamos, yo lo primero quiero hacer una puntualización. Ya me parece. Ya me parecía raro. Tú no puedes salir, y menos siendo una persona aparentemente de derechas como es Martínez Almeida, y decir que la primera causa de muerte violenta en Madrid es la violencia de género. ¿Por qué? Porque es mentira. Porque la primera causa de muertes violentas en Madrid es el aborto. El aborto voluntario. Es decir, que coges a una criatura que está viva en el vientre de su madre, metes una solución salina y lo quemas, o metes un triturador y lo trituras, o utilizas cualquier técnica para matarlo a un ser vivo que además es un ser humano. Eso es violencia sobre un ser humano. Luego podemos hablar de lo que queramos y decir, ay, ¿cómo comparas? No, no. Es matar a un ser humano. Vamos a la realidad de las cosas. Por tanto, la primera causa de muerte violenta en Madrid no es la violencia que llaman de género. Por otra parte, si sales con una pancarta siendo el alcalde del Partido Popular en Madrid y lo que pones es no a o basta ya a la violencia de género, estás haciendo directamente una apología de la ideología de la izquierda, que es incapaz de reconocer que el ser humano, hombre, mujer, tiene los mismos derechos y los mismos deberes y necesita articular un razonamiento para que se vislumbre, se visualice la lucha entre el hombre y la mujer, entre el género femenino y el masculino. Y desde ese punto de vista me parece un error de bulto. Entraremos en la discusión sobre la oportunidad monetal cuando Esparza me lleve la contraria. O sea, Javier. Bueno, a mí me parece que en general ha sido bastante bochornoso todo esto. Hay que recordar lo fundamental. Y lo fundamental es que hay dos asesinadas, una en Galicia, otra en Madrid, con sus hijos en los últimos días. Y es importante recordar esto porque eso es lo que la inmensa mayoría de la población tiene en la cabeza cuando asiste al rifirrafe de los políticos. La inmensa mayoría de la gente lo que tiene es el sentimiento de solidaridad natural hacia dos víctimas de violencia que yo no calificaré de género, pero es evidente que han sido asesinadas por sus parejas masculinas, y ninguno, diría yo, de esas personas han pensado, porque no es su rollo, en si es violencia de género, si es ideología de género, si es machista, si es... no, simplemente están las dos muertes. Y ante la realidad de la muerte, que es una realidad que nos toca a todos, el común, el ciudadano común, solo piensa en eso, en la persona muerta, no en la retórica política que le envuelve. Yo creo que aquí que el Partido Popular siga, como decir, cobijándose bajo la fraseología impuesta por la izquierda en esta materia es un error. Porque es verdad que hay una violencia de hombres contra mujeres, como hay una violencia de mujeres contra hombres, de mujeres contra mujeres y de hombres contra hombres. Y la ley pensada para paliar eso no ha servido para nada. Ahora bien, en el caso contrario, en el caso de Vox, me parece que lo que ha hecho es enormemente inoportuno porque no lo va a entender nadie fuera de su cogollito. Es decir, para quien no forme parte del cogollo concreto de Ortega Smith y Vox en Madrid, lo que ha hecho Vox es ir a reventar un minuto de silencio que todo el mundo compartía, no por la pancarta, sino por la víctima, el mismo día que arranca la campaña electoral, de hecho, marcando distancias con el Partido Popular. Dime. Me dice Raquel que nos tenemos que marchar a publicidad. En 2 minutos volvemos. Esto lo muy Ariza, con toda seguridad. Esparza tenía la palabra y luego responderá Julio Ariza. Enseguida volvemos, no se vayan. Casi las 7 de la tarde. Dejé a José Javier Esparza con la palabra en la boca, efectivamente. No, perdona, había terminado ya, pero en fin. Le vamos a dar una prórroga. José Javier. Así que estábamos, por una parte, en el error del Partido Popular al, por inercia, mantenerse dentro de un contexto ideológico que no ha inventado él y por el que se ha dejado llevar, y por otra parte, desde el punto de vista de Vox, en lo que a mi juicio es una falta completa de sentido de la oportunidad. Y no tener en cuenta que el que está mirando no va a ver lo que Javier Ortega Smith quería que se viera, sino otra cosa. Claro,
ahí al final creo que cuenta mucho ¿cómo decir?, la tendencia del político a aislarse en torno a sí mismo y a quienes le rodean y perder el contacto con la sociedad real. Pero yo me pongo ahora en la cabeza de cualquier persona que esté pensando, es que claro, igual tengo que votar a Casado porque es que Vox, que igual el voto útil, pero claro, por otra parte votar a Casado que acaba de estar con Rajoy, de repente montas una bronca como estas y tú que lo que quieres es tranquilidad, ya sabes que a quien no tienes que votar es a quien te monta un pollo en una cosa como un minuto de silencio por una víctima, ¿no? ¿Crees que ha sido las formas entonces lo que ha perdido? Fundamentalmente sí. Y creo que es la segunda vez además en el Ayuntamiento de Madrid. Ocurrió también con la declaración aquella sobre la violencia, en la que en lugar de presentar su propia declaración, yo creo que en líneas generales desde el punto de vista estratégico Vox se mantiene en una línea, ¿cómo decir?, reactiva, que estaba bien cuando no estaba en las instituciones, pero que ahora le falta sentido proactivo, es decir, de estar enseñándole a la sociedad lo que ellos harían, no simplemente a lo que se oponen, ¿no? Julio. Yo creo que Esparza ha dicho algo que es probablemente el núcleo del asunto. El núcleo del asunto es, se aprobó una ley de violencia de género. ¿Qué resultados ha tenido la aplicación de esa ley? No solamente ninguno, eso es, sino que hay más asesinatos que nunca. Entonces, tendremos que cuestionarnos la ley. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Así que me parece que ese es el problema de verdad. Es decir, oiga, ¿ha servido para algo esa ley? Aparte de para montar un pollo hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, y enviar a la población una especie de mensaje de si el no es no, el sí es sí, el terrible de división entre sexos, de cambios en la forma de aproximación entre mujeres y hombres, de la falta de respeto. Bueno, me parece que ha supuesto un verdadero disparate social esa ley. Entonces me parece que ese es el corazón del asunto. La oportunidad o una oportunidad de Vox. A mí me parece que Vox ha venido a las instituciones, por cierto, no está en el gobierno de ninguna de ellas, es decir, lo único que está haciendo en las instituciones es presentar constantemente, y lo ha hecho en el Congreso de los Diputados, y yo creo que de alguna manera lo ha hecho Ortega hoy en el propio ayuntamiento, decirles, oiga, sí, vamos a hablar de las cosas importantes, y desde luego que haya hombres que matan a mujeres es muy importante, pero no vamos a hablar instrumentalizándolo como hacen ustedes. Vamos a hablar de verdad de lo importante que es la violencia que se ejerce de unos sobre otros. Y la única manera de enviar ese mensaje de que, oiga, que es que esto no es no es un juego ideológico, esto es que tenemos que trabajar para erradicar una realidad que es inaceptable, que es intolerable en cualquier sociedad sana, pero necesito algún sitio, necesito alguna fórmula para poder llegar a la gente y explicárselo. José Javier piensa que es inoportuno. Yo no lo creo. Yo creo que cualquier cosa que en este momento envíe un mensaje a la sociedad de que hay otra forma de ver todo esto y de que al final todo esto es un paripé, y que si yo monto hoy un minuto de silencio, debería montar un minuto de silencio por el kamikaze que mató a un chavalito de 26 años el otro día e inmediatamente le robaron al muerto el reloj y la cartera estando muerto en la M40. Podríamos generar un minuto de silencio por la cantidad de abusos que hay, vamos, y de torturas, de asesinatos que hay en Irán o en Arabia Saudita, países a los que les vendemos y les compramos y tenemos relaciones maravillosas con ellos, incluso recibimos en el Congreso de los Diputados, mientras matan a las mujeres, las lapidan en la calle, cuelgan a los homosexuales. No he visto jamás un minuto de silencio por eso. Yo, de entrada, rechazo los minutos de silencio. Los políticos no están para bajar a manifestarse contra la gripe aviar, o a manifestarse contra el cáncer, o manifestarse contra el terrorismo. No, los políticos están para resolver si hay una crisis sanitaria, para resolver si hay un problema terrorista, para hacer cosas y para ser útiles a la sociedad, no para hacer minutos de silencio. Julio, conocemos ya el resultado del veredicto del jurado popular en el caso de Ana Julia Quezada, asesina confesa del pequeño Gabriel Cruz, niño almeriense de 8 años que falleció el año pasado. Vamos a ir en directo, ahí lo están viendo. El jurado popular ha aprobado que Quezada mató al pequeño de forma intencionada y súbita, pero no está aprobado que hubiese ensañamiento de Ana Julia con el niño. Octavo, probado por unanimidad. Durante el trayecto en el vehículo, con el niño en el maletero y con absoluto menosprecio hacia Gabriel, profirió expresiones como: ¿dónde lo puedo llevar? ¿A algún invernadero? ¿No quieren un pez? Les voy a dar un pez por mis cojones. Hecho B primero, probado por unanimidad.
Doña Patricia Ramírez, a raíz del acontecimiento del proceder de la acusada, tras dar muerte a su hijo, padece un estado de conmoción emocional, un trastorno de estrés postraumático y trastorno de adaptación, que precisa tratamiento continuado de farmacoterapia y psicoterapia, previéndose una evolución crónica. Hecho B segundo, probado por unanimidad. Como secuela de tal padecimiento, doña Patricia Ramírez sufre una disrupción completa en sus actividades cotidianas, con dificultad de adaptación a la nueva realidad y con manifestaciones anímicas y emocionales que se perpetuarán, dificultando su tratamiento y su evolución con un periodo de curación sin determinar. Hecho C primero, probado por unanimidad. La acusada Ana Julia Quezada realizó personalmente lo descrito en el hecho A primero. Hecho C tercero, probado por unanimidad. Solo según lo haya hecho en el hecho A tercero. Ya está. La acusada Ana Julia Quezada realizó personalmente lo descrito en el hecho A tercero. Hecho C quinto, probado por unanimidad. La acusada Ana Julia Quezada realizó personalmente lo descrito en el hecho A quinto. Hecho C sexto, probado por unanimidad. La acusada Ana Julia Quezada realizó personalmente lo descrito en el hecho A sexto. Hecho C séptimo, probado por unanimidad. La acusada Ana Julia Quezada realizó personalmente lo descrito en el hecho A séptimo. Hecho C octavo, probado por unanimidad. La acusada Ana Julia Quezada realizó personalmente lo descrito en el hecho A octavo. Asimismo, han encontrado no probado y así lo declaran por unanimidad o mayoría los hechos descritos en los números siguientes del escrito sometido a nuestra decisión. Hecho D primero, no probado por unanimidad. La acusada Ana Julia Quezada se encontraba bajo los efectos de medicación ansiolítica como la Prozac. Lo acabamos de ver, el jurado popular en el caso de Ana Julia Quezada, asesina confesa del pequeño Gabriel. No probado que hubiese ensañamiento, eso es lo que ha dictado el veredicto de ese jurado popular. No hubo ensañamiento con el pequeño Gabriel, pero obviamente ella es la responsable del asesinato. Eso sí estaba probado. Julio, hablabas de un caso, no sé si similar de Ana Julia, no, parecido. Yo lo único que quería decir es que me parece aberrante, sinceramente, que el 80% de la programación de las televisiones hoy ahí se hayan dedicado a dar en directo este juicio. Me parece repugnante, sinceramente. Bueno, es un fenómeno sociológico muy contemporáneo, es decir, sí. Cuanto más alejada vive la gente una de otra, más aislada en sí misma, más tiene que manifestar su preocupación por el prójimo de una forma, digamos, virtual. Entonces creas algo en lo que solidarizarte, aunque no estés, pero lo ves. ¿no? Sí, y aunque no sirva para nada. Y aunque no sirva para nada, claro. Sirve un poco como las grandes concentraciones de los políticos, claro. ¿verdad? Para lamentar una muerte que no solucionan cuando su función no es quejarse, sino solucionar. Y ahí te doy la razón completamente, y de hecho esta noche en el gato es como lo vamos a plantear. Si aquí el problema fundamental es que hay una ley, o sea, perdón, aquí el problema fundamental es que hay unas muertes, o sea, es que hay personas que mueren. Y eso es lo único que tiene que preocupar a los políticos. Cuando no lo puedes solucionar, entonces lo que debes es crear una cobertura ideológica que te avala a ti para reforzar tus posiciones y machacarlos del contrario. Y lo que estás haciendo es algo, desde el punto de vista, en fin, ¿cómo decir?, del auténtico sentido de lo político, completamente ilegítimo, que es renunciar a tu obligación por el poder. Tu obligación es solucionar eso. Y si creas una ley contra la violencia machista, cuyo resultado es que siga habiendo eso que llamas violencia machista, para la culpa es tuya. Y tienes que solucionarlo. Y guardar un minuto de silencio estará fenomenal. Sin pancarta mejor. Porque así se verá que lo que siente es que esa mujer haya muerto. No es que estás haciendo de propaganda de ti mismo. Claro. En fin. No, el tema, le comentaba a Javier, le comentaba a José Javier mientras veíamos esas imágenes, que luego hay los medios de comunicación deciden qué caso es el que hay que presentar y el que hay que llevar hasta el final del último detalle y cuáles no. Y le decía, y me dice, bueno, por ejemplo, ¿a qué te refieres? Pues bueno, el caso en el 2017 de un gallego que tiene 2 hijos pequeños y coge una motosierra y este señor se quería ir, quería dejar a su mujer e irse con otro señor. Bueno, entonces, ¿qué hace? Pues cabreado y tal, lo que hace es matar con una motosierra a sus 2 hijos pequeños. El parricida que mató a sus 2 hijas con una radial reconoce los hechos en el primer día del juicio.
Estamos hablando del 4 de julio de 2017. Vale, y me dice Javier Torres, ya, yo ni había oído hablar de este caso, y nos dicen varias personas aquí en la redacción, no tenía ni idea de que hubiera ocurrido. Bueno, ¿a ustedes qué les parece más mediático, puestos a hacer un caso mediático, que un tipo que está casado, que decide irse con otro señor, que tiene 2 niñas pequeñas, que coge una motosierra y en vivo las trocea? ¿A ustedes qué les parece más mediático? O sea, ¿qué razón hay para que ese caso no haya tenido ninguna repercusión en medios? Y el de esta señora sí. Solo les hago la pregunta. Sí, lo demás... yo no vería una intervención particularmente, ¿cómo decir?, oculta detrás del escenario, porque en este caso concreto quiero recordarte que en fin, periodistas de izquierdas como Escolar, en cuanto esto se suscitó, ya fueron con él. Ah, claro, como es negra, mujer inmigrante, todo el racismo de la sociedad española contra esta mujer. Es decir, que digamos que no era el tipo de juicio como para cimentar la izquierda, la ideología dominante, el discurso dominante, ¿no? De repente creas algo que te funciona como relato y que todo el mundo bebe, y a partir de ahí lo multiplicas, como todo el mundo multiplica el mismo relato para comer parte del pastel de la audiencia, se generan este tipo de situaciones. Hombre, esto es terrible, lo de Almería, es algo que hay que contar y de lo que hay que informar. Es verdad que tú pones en la parte del proscenio, ¿verdad?, delante de la escena, una sola historia y el resto no existen. No existe. Pero te sirve para focalizar la necesidad de todo ser humano de sentirse solidario, misericordioso, como lo quieras llamar, con algo. En este caso, con el niño, y es que era un enemigo. Como aquel No que deja de ser amaba un al teatro. mundo apasionadamente, pero no soportaba que tosieran a su lado. Eso es, lo dice Dostoyevsky, esa forma tan singular de amor a la humanidad que consiste en odiar a todas las personas singulares. Se ama la humanidad en abstracto, pero Claro, luego, efectivamente, con el que exactamente. tienes al lado, Sí, sí. no le das ni agua. Bueno, pues amen ustedes un poco a Intereconomía, Ahí háganse estamos. socios del Club de Amigos, llamen ya sin falta y hagan sostenible esta casa para que podamos seguir contándoles las cosas así, y también para que en el futuro puedan beneficiarse de esa asociación a nuestro club. La única cadena de televisión que aún no ha publicado un reportaje sobre la niña Greta, Sí. por ejemplo. La única cadena de televisión que a publicar. veces da noticias buenas sobre Trump. Por cierto. La única cadena de Ciertamente. televisión que a veces habla bien de Orbán. Sí, señor. La única cadena de televisión que cuenta cosas buenas que hace Bolsonaro. Y que ha dado La, voz a un- por la- Brexit, por ejemplo. la única Sí. cadena de televisión que cuenta del Brexit, Que el pro Brexit y no el es, la no es contra. el apocalipsis. Ahí estamos. La única cadena de televisión que dice que Salvini también hace algunas veces cosas buenas. Que, no sé, la única cadena de televisión que es capaz de recordar que el aborto es la principal causa de muerte violenta en España. La única cadena de televisión, por ejemplo, que ha contado que la Segunda Guerra Mundial empieza cuando Alemania y la Unión Soviética Se invaden reparten Polonia a la vez. No, que ya la declarar así por las buenas. Es una cosa La asombrosa, única cadena de televisión en la que el director de un programa puede llevarle la contraria al jefe. Sí, señor. Esto está pactado. Pues Julio Ariza, José Javier Esparza, muchísimas gracias. Hemos Nada, echado faltaría un más. buen rato en la redacción abierta. Nos vamos a publicidad. Ignacio Aguado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ya ha dicho que esa promesa electoral firmada con Vox de bajar impuestos en la comunidad no se va a cumplir. A la vuelta. Bueno, bueno. Hacía tiempo que no estaba con nosotros el economista Daniel Rodríguez Asensio. Esperemos que esta temporada sea también un asiduo a esta mesa, a este programa, la redacción abierta. Muy bienvenido, don Daniel. Muchas gracias, aquí estaremos siempre que me llaméis. Bueno saberlo. ¿Qué pasa en la Comunidad de Madrid, donde Ignacio Aguado, el vicepresidente, ya saben que es el líder de Ciudadanos en ese gobierno de coalición, PP Ciudadanos, Díaz Ayuso Aguado, ayer decía que no va a ser posible bajar impuestos? Un acuerdo suscrito, firmado con Vox. Vox no forma parte del gobierno regional, pero sí puso sus 12 escaños a disposición de esa coalición PP Ciudadanos. Don Daniel, empezando por esta cuestión, ¿por qué ha dicho Aguado que no se pueden bajar impuestos tal y como se había prometido? Vamos a ver, lo primero, se pueden bajar impuestos. De hecho, Isabel Díaz Ayuso hoy ha anunciado 3 bajadas de impuestos, deducciones a gente que tenga cuidado, que estén a cargo de personas mayores, deducciones a estudiantes que tengan un préstamo contratado para estudiar, y deducciones
a la compra de vivienda para menores de 30 años. Entonces ya se están bajando impuestos. Lo segundo, el mensaje del señor Aguado de ayer tiene un tinte más electoralista que otra cosa. Coincide casualmente con el pseudo lanzamiento de elecciones generales para el próximo 10 de noviembre y nada ha cambiado con respecto a antes de ayer, cuando en el mismo Consejo de Gobierno él dijo que había que gestionar las entregas a cuenta del Gobierno central a la Comunidad de Madrid, y escuchó decir a Isabel Díaz Ayuso que la Comunidad de Madrid está dispuesta a volver a cumplir sus objetivos de déficit, que repetimos que son del 0,1% del PIB para este año, siempre que, claro, las entregas a cuenta que adeude el Estado se cumplan. ¿Cuál es el problema con las famosas entregas a cuenta y la inestabilidad que está generando aquí el señor Sánchez y la señora Montero, también por motivos puramente electorales? Pues la palabra es incertidumbre. ¿Por qué? Porque gran parte de los ingresos presupuestados por las comunidades autónomas provienen del sistema de financiación autonómica. Y esto es un flujo de recursos que están incluidos en los presupuestos generales del Estado y se inyectan en las economías regionales año tras año. ¿Qué ocurre? Si el Estado, el Gobierno central, deja de cumplir con ese compromiso adquirido en los presupuestos, la incertidumbre a la hora de elaborar los presupuestos regionales se dispara, no hay un escenario de ingresos creíble y, por lo tanto, lo que está en el aire no es la bajada de impuestos, sino más bien la aprobación de unos presupuestos generales sólidos y creíbles. Dicho todo esto, yo creo que el señor Aguado debería estar mucho más preocupado de la apertura, o mejor dicho, no apertura del metro durante las 24 horas del día, que es una promesa electoral suya que ya tiene absolutamente a todos los sindicatos de maquinistas y del metro en contra, no solo por el coste, sino por las necesidades que tiene detrás de sí ese proyecto, que por las bajadas de impuestos que, repito, ya se están haciendo en Madrid. Daniel, estamos analizando la Comunidad de Madrid, esa posible bajada de impuestos a la que de momento Aguado parece no sumarse, pero cabría ir hasta al principio, es decir, explicar cómo funciona el sistema autonómico español, el sistema de financiación. Pues el sistema de financiación autonómica español es muy opaco, es muy complejo y además es, digamos, muy poco solidario. Yo voy a tratar de explicarlo a grandes rasgos, pero detrás de lo que yo voy a decir hay mucho más. Para empezar, hay dos sistemas dentro de la financiación autonómica. Uno, el sistema de concierto vasco y navarro, que eso va a través de los cupos que se negocian año tras año y que no sabemos qué es lo que hay detrás. Y dos, el sistema de financiación, que es lo que estamos viendo ahora en las noticias, porque es donde está el problema. Dentro de ese sistema de financiación que aplica al resto de comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla, por supuesto, hay 5 elementos muy importantes. Uno, la capacidad recaudatoria de cada una de las comunidades autónomas. 2, una serie de recursos que se llaman horizontales, es decir, que fluyen entre comunidades autónomas, y ahí está el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, al que solo aportan Madrid, Cataluña y Baleares. Madrid aporta el 70%, más o menos, para que se hagan ustedes una idea, y el resto reciben. Y luego están otros 3 fondos, que esos se encajan dentro de los sistemas de ayuda vertical, es decir, recursos que vienen desde el Estado hacia las comunidades autónomas. El primero es el Fondo de Suficiencia Global, que lo único que dice es: oiga, hemos dictaminado en el año 2009 que cada comunidad autónoma tiene unas necesidades de financiación por habitante ajustado X, y ese número sencillamente se actualiza y, si es necesario, el Estado inyecta recursos. Segundo elemento fundamental, Fondo de Competitividad, que aquí están pues temas como el PIB per cápita, el diferencial con respecto a la media española e incluso a la media europea, en fin, toda una serie de desincentivos al crecimiento, porque al final funcionan así,
por los cuales las regiones más pobres no tienen ningún incentivo a mejorar, a crecer y a mejorar a incrementar su recaudación porque reciben dinero del Estado. Y por último está el Fondo de Cooperación, que ya su propio nombre indica que es un cajón desastre en el que, entre otras cosas, se premia lo que se llaman las competencias no homogéneas, policías autonómicas, lenguas autonómicas, y un largo etcétera. Es decir, aquí está todo aquello que invertebra el Estado español y premia a las comunidades que deciden, digámoslo así, hacer la guerra por su cuenta. ¿Por eso están en pie de guerra algunas comunidades, Daniel? ¿Cuáles son los motivos? En pie de guerra de las razones por las que algunas comunidades, incluso del PSOE, están en contra del gobierno, es que el sistema de financiación autonómica liquida, tiene un mecanismo de liquidación esa cuenta que tiene un decalaje de 2 años. Es decir, nosotros las regiones este año presupuestan una serie de ingresos por IRPF, por IVA, tributos propios, etcétera, y en base a esos presupuestos reciben una financiación con todos los fondos de los que he hablado. Sin embargo, esos presupuestos no se suelen cumplir, a veces se incumplen al alza o a la baja. Pues ese incumplimiento se corrige 2 años más tarde. Es decir, los 7.200 millones que están pidiendo las comunidades autónomas a la señora Montero son ingresos por encima de lo presupuestado del año 2017. Dicho de otra manera, son recursos de los ciudadanos de las comunidades autónomas. Eso está contemplado en los presupuestos generales del Estado y, por tanto, debería llegar a las regiones y no se está produciendo. ¿Por qué? Un movimiento puramente electoral. La señora Montero dice que los presupuestos generales del Estado se están prorrogados. Es verdad, están prorrogados, pero vienen desde Rajoy. Es decir, el año pasado también estaban prorrogados y sí que se produjeron la inyección de fondos a las comunidades autónomas. En definitiva, un movimiento puramente electoral que pretende presionar a los partidos políticos, antes para pactar con Sánchez y ahora ya veremos muy bien para qué, a cuenta de todos los ciudadanos. Don Daniel, a propósito de este sistema nuestro, de 17 comunidades autónomas, ¿se puede gastar el dinero que les ayuda al Estado? Cuando una comunidad autónoma tiene una deuda por parte del Estado, ¿se lo puede gastar o tiene que aplicar recortes en ese territorio? El mecanismo para el Estado es el mismo que para las comunidades autónomas. Es decir, cuando la señora Montero dice esto es un tema de tesorería, las comunidades autónomas lo pueden gastar porque lo tienen presupuestado, es verdad. Tú tienes presupuestado una serie de recursos y esos recursos los puedes gastar. Igual que los puede gastar el Estado y en este caso no quiere, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo al tema de las comunidades autónomas, se lo pueden gastar. ¿Qué ocurre? Que no van a tener 7.200 millones de euros en agregado para pagar a sus proveedores. Entonces, lo que ya está pasando, de hecho, es un incremento del periodo medio de pago a proveedores y si seguimos así, lo que va a ocurrir es que las comunidades autónomas tendrán que recurrir a deuda y ahí es donde veremos en divergencias. Comunidades como Madrid, que es la que menos deuda tiene, un 14,5% del PIB, pues tendrá fácil financiarse en los mercados internacionales y comunidades, pues yo que sé, como Extremadura o comunidades, la mayor parte socialistas, por cierto, pues tendrán que recurrir al FLA, como ya hemos visto en Valencia y en alguna más, por cierto. Daniel, hemos analizado las palabras de Ignacio Aguado cuando decía en el día de ayer que probablemente Madrid, la Comunidad de Madrid, no pueda bajar impuestos, una promesa que había firmado con Vox. Muchos economistas normalmente dicen que la Comunidad de Madrid es un paraíso dentro del resto de comunidades española. Es verdad que es la que más aporta, hablabas antes del 70%, junto a Baleares y Cataluña. ¿Cuáles crees que han sido, bajo tu punto de vista, Daniel, los últimos 30 años, las recetas que se han aplicado en la Comunidad de Madrid que la convierten en, yo creo que la región más potente ahora mismo, ¿no? Vamos a ver. Uno de los motores fundamentales de España. En la década de los 80, por ejemplo, el PIB de Cataluña era un 35% inferior al de Madrid. El PIB per cápita catalán también estaba notablemente por encima del de Madrid. ¿Qué ha ocurrido? Se han aplicado mecanismos fiscales por los cuales la fiscalidad es más atractiva en Madrid, ya no digo que en el resto de regiones, sino también que en otras muchas regiones europeas.
Madrid está teniendo gobiernos estables, sólidos, capaces de sacar adelante legislaturas sin incertidumbre. Madrid además es una de las regiones donde menos burocracia hay. De hecho, en el subíndice de facilidad para hacer negocios que hace el Banco Mundial, Madrid es la segunda región de España a la hora de hacer negocios. Entonces, claro, si todo eso le unes, pues unas infraestructuras de primer nivel, que eso afortunadamente lo tienen la mayor parte de regiones españolas, y salvo Extremadura. Salvo Extremadura, claro que sí. Y pues todo el crecimiento económico que vimos sobre todo en la etapa de los 2000 en toda España, pues claro, tenemos una región que es el 20% del PIB, un poco menos, el 18%, que ya está compitiendo con Cataluña por ser la primera región en España en términos de PIB, es absolutamente la primera en términos de PIB per cápita y tiene unas cuentas públicas saneadas. Efecto capital, que dicen algunos, pues si el efecto capital existiera, Oporto no sería la ciudad más importante de Portugal, sería Lisboa. Berlín no sería el foco económico de Alemania, sería Frankfurt. En Italia ocurría lo mismo. En Estados Unidos, ¿no? Ni te cuento. En Nueva York y la capital es Washington. Correcto. Entonces, bueno, se trata de libertad, de dejar que los agentes económicos privados puedan desarrollar sus actividades con libertad y donde el gobierno se restringe a... Con libertad, pero siempre acorde a la regulación. Arbitrar esas relaciones y que no haya ningún tipo de asimetría. Don Daniel Rodríguez Asensio, economista, muchísimas gracias por el consultorio que va a ser semanal económico. Las recetas económicas nos las va a traer siempre de la mano de Daniel Rodríguez Asensio. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Brevísima pausa. Enseguida vuelve Javier Villamor. Estoy convencido que ustedes le han echado de menos. Ha tenido más vacaciones que Pedro Sánchez. Prácticamente ha estado 2 meses el señor Villamor. No tiene Falcon, pero en fin, ha estado viajando a lo largo y ancho de la península. Vamos a volver con el asunto de la polémica en el Ayuntamiento de Madrid. Con ese minuto de silencio, Vox sacaba una pancarta distinta a la que portaba el Partido Popular. Y vamos a ver también la última ridiculez progre. El presidente, el primer ministro de Canadá, pidiendo disculpas porque hace 18 años se disfrazó en una fiesta de Aladín. Y eso, bajo los parámetros actuales de la corrección política, parece que es racismo de lo peor. Enseguida se lo contamos, no se vayan. 7:34 de la tarde, don Javier Villamor, benditos los ojos, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues feliz año nuevo, ¿no? Prácticamente. Feliz año escolar, sí, desde luego. O sea que... Porque a usted no le damos prácticamente desde la pasada Navidad, ¿no? Desde finales de julio. He estado Madre mía. Casi 2 meses sin venir aquí, un mes fuera de vacaciones. ¿Qué vacaciones las suyas, don Javier? Y bien merecidas. ¿Quién las cogiera? Sí, no, naturalmente. Que luchar contra lo que luchamos desgasta mucho. ¿sabes? Eso es. Se lo voy a decir a mi jefe, a ver si opina igual. Asunto siempre, cuando traemos a Javier Villamor, tratamos asuntos políticamente incorrectos. En general es el lema de este programa. Pero hay que ir sobre un asunto que nos importa y mucho. La Comunidad de Madrid ha multado con 20.000 euros a una psicóloga por ofrecer en Internet terapias de reversión de la homosexualidad. O lo que es lo mismo, personas homosexuales contactaban a esta psicóloga, bueno, pues para tratar de revertir su conducta homosexual. Y estamos hablando que esto, una vez que se aprobó la ley contra la LGTB-fobia, así se titula esta ley autonómica de la Comunidad de Madrid, cualquiera que ofrezca estos servicios, pues es multado. Y aquí tenemos el último ejemplo. Para poner las cosas en contexto, Javier, hay que recordar que en España, con dinero público, se financian las operaciones de cambio de sexo. Es decir, que entre otras muchas cosas, sí. Entre otras muchas cosas, también los abortos. Si usted es hombre y quiere ser mujer, no se preocupe porque esto es gratis. Si usted es homosexual y acude a un psicólogo porque le gustaría sentir atracción hacia las mujeres, pues ese psicólogo va a ser multado. Yo creo que la diferencia
Lo que has dicho es cierto, menos lo último, que decir que primero estas terapias o estas consultas, ¿no? Que es que no son terapias, pero no hay una terapia para dejar de serlo. Estas consultas no buscan el objetivo de sacar a la gente de su homosexualidad, siempre y cuando no lo quiera el cliente. Sin duda. Porque esto recordemos que no hay una oferta si no hay una demanda. Es decir, nadie ofrece unos servicios de consejo afectivo sexual a unas personas homosexuales si no hubiera homosexuales que acuden a estas consultas a saber qué les ocurre. Por lo que yo conozco de esta mujer, es Elena Lozano, lleva muchos años con esto, ha tenido bastantes polémicas referidas al mismo tema, también tuvo problemas, creo, si no me equivoco, con el tema del feminismo. Yo he visitado su página web y vienen unos artículos que creo que son muy recomendables para todo el mundo para entender, que al fin y al cabo es lo que esta mujer quiere hacer, entender las causas posibles de que una persona sea homosexual. Hace nada ha salido un artículo que desestima ya oficialmente que exista un gen gay. No existe un gen gay. Sí que existe la conversión, digamos, del homosexual de una manera cultural o por ciertos traumas. Ella, por ejemplo, se decanta por ciertos traumas en la infancia, o bien la ausencia de un padre, bien la ausencia de una madre, bien un padre sobreprotector, bien una madre sobreprotectora. Es decir, hay un sinfín de razones por las cuales una persona decide, o digamos, o su cuerpo tiende a la homosexualidad. Y esto es así, esto es un hecho, esto no estamos diciendo que la homosexualidad sea una enfermedad ni que sea reversible como si esto fuera el SIDA ni nada parecido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que existe un colectivo, que es el colectivo LGTB, que no quiere dejar la posibilidad a los propios homosexuales, a los que supuestamente dice defender, de ir a consultas que les ayuden a salir de ciertos atolladeros. Yo conozco personas en el colegio mayor, los conocí en la universidad, que se sentían atraídos por hombres, pero que no querían tener sexo con hombres. Y por eso sufrían, porque se sentían atraídos mentalmente, pero no sexualmente, que es como una persona tiene que sentirse atraída por el sexo opuesto cuando realmente a alguien le gusta, ¿no? Entonces, es el mismo colectivo el que está coartando la libertad de los mismos homosexuales a los que dice defender. Recordemos también, como tú bien has dicho, que esta ley, la ley Cifuentes, por cierto, como se llamaba, porque fue aprobada por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, multa entre 20.000 y 45.000 euros, si no me equivoco, 40.000, tanto a la persona que ofrece la consulta como a la persona homosexual que va a la consulta. Ah, yo pensaba que solamente multaban a quien ofrecía el servicio. Multa a las dos partes. Entonces, es decir, ¿dónde está usted buscando el bienestar del homosexual si usted también está buscando? O sea, está haciendo que la gente se quede en un armario por el miedo a que sus sentimientos no sean comprendidos y sean explotados políticamente, que es al fin y al cabo lo que hace esta gente. Javier, cambiamos de asunto. Perdona que venga tan caliente, es que este tema me... No, pero importante recordar que en España las operaciones de cambio de sexo son financiadas por la Seguridad Social. Exacto, y tiene ¿vale? O sea, son gratuitas. Consultas psiquiátricas gratuitas. Para poner en contexto las cosas y que ya ustedes saquen conclusiones de cómo está el patio. Y que el aborto también se financia con dinero público. Recordamos también que de cara al último orgullo gay, la Comunidad de Madrid financió, fue el Ministerio de Interior y Sanidad. Repartió, porque pagó hasta 18.000 euros a una empresa para repartir condones gratis. Entonces, ¿a qué estamos dedicando el dinero? Es una pregunta que yo creo que todo español medio se hace y con estas cosas pues vemos un poquito a qué se destina, ¿no? ¿Qué te sugiere, Javier, el movimiento católico mundial por el clima? ¿Algo bueno, algo malo? Teniendo en cuenta otra serie de supuestos cristianos en Argentina que apoyaron el aborto, me suena un poco esto a un bluff o no sé muy bien, la verdad. Ya en no Estados Unidos los que apoyaban el aborto eran pro-choice. Sí, en Argentina hubo un colectivo de proabortistas que se hicieron pasar por cristianas o cristianos, entonces que era una especie de asociación que daba... Infiltración en la iglesia, ¿no? Quinta columna. Vamos a ver a este movimiento católico por el clima, a ver qué cosas tan raras dice. A ver, ¿con qué me vienes? Un saludo de paz y bien. Soy Fray Santiago González, franciscano, y quiero invitarte a que este 20 de septiembre salgas de tu colchón, de tu sofá y atrévete a marchar por las huelgas climáticas. Te esperamos en cada ciudad. Dios te bendiga. A ver qué te suscita este movimiento que está en realidad recogiendo una de las banderas ahora mismo de la corrección política de toda la izquierda globalista del cambio climático, ¿no? Que la Iglesia haga bandera de esto pues puede resultar cuanto menos extraño. Y una cosa es el respeto al medio ambiente y otra cosa es asumir las teorías de chicas, la pobrecita noruega de 16 años, Greta Thunberg, que va a acabar muy mal. Ese caso reconocido, por cierto, por los medios que era fake. Bueno, el mundo dejó entrever
que a ver si no iba a ser cierto todo lo que nos contaba sobre Greta Thunberg. Me acuerdo o aquello. Thunberg, o como quieras llamarlo. Es decir, que se ve nuevamente como una causa, que es una buena causa, que es la defensa del planeta, está siendo explotada por los mismos de siempre y explotan a niños, que eso es lo que luego la Defender el gente... planeta está muy bien, o mejor dicho, que eso defender el planeta Bueno, no me gusta. respetar el medio ambiente. Respetar el medio ambiente. Yo creo que eso y está muy defender bien. el planeta, al fin y al cabo, ¿no? O sea, pero otra cosa son las de los tesis, agresores porque hay de que- muchísimos científicos que niegan que el cambio climático se produzca por la mano del Exacto, hombre. ya. Ese es el debate. Y hay otro, bueno, o sea, hay un artículo que hay gente que dice que es fake, pero bueno, tiene sus fuentes, que dice que la NASA admite en petit comité que realmente esto de cambio climático de existir, y si existe, es más por efecto de las órbitas de los planetas, o en este caso también del acercamiento o digamos de la modificación de la órbita planetaria respecto al Sol, que de la influencia humana. Que la influencia humana lógicamente afecta algo, por supuesto, pero creo que nos estamos dando demasiado poder a nosotros como simples humanos, simples bichejos en mitad del planeta, de destrozar lo que estamos haciendo, ¿no? Todos tienen su influencia, pero a mí, analizando este tema de los cristianos católicos, primero el vídeo desde luego me da un poquito de yuyu. Es como que tiene un brillo extraño en los ojos este hombre, ¿no? Que no incita mucho a fiarte. Luego tiene una especie como de vestimenta de monje, no sé, no me parece muy bien hecho este marketing. Pero bueno, también nos sorprende teniendo en cuenta las declaraciones que a veces hace el Papa, ¿no? Que también ha hecho declaraciones a favor del cambio climático. De hecho, el mismo Papa se hizo fotos con la activista esta Greta Thunberg. Entonces no sé si esto es una estratagema más de la Iglesia como para intentar lo de siempre, ¿no? Buscar un calado de creyentes, igual que busca por tu Partido Popular votos en los progres, y de gente que jamás se va a convertir, o gente que jamás, bueno, nunca digas nunca, pero que jamás te va a apoyar, ¿no? Entonces no sé muy bien cómo leer este movimiento. Cambiamos de asunto y luego iremos hasta Canadá para ver la última rendición ante la corrección política. El primer ministro, el señor Trudeau, ha pedido disculpas, ojo a esto, por disfrazarse de Aladín en el año 2001, asistir a una fiesta de disfraces, disfrazarse de Aladín, este personaje de Disney, pintándose la cara de negro. Esto, por lo visto, es racista para los parámetros actuales de la corrección política y de otros tontos de diverso pelaje. Pedir perdón por disfrazarse de Aladín. Veremos la declaración de Trudeau pidiendo disculpas, pero ahora vamos a volver a esa polémica, al rifirrafe, momento de tensión vivido esta mañana en la puerta del Ayuntamiento de Madrid entre el alcalde Martínez Almeida y Javier Ortega. Recordar que guardaba un minuto de silencio por las dos últimas mujeres asesinadas a manos de sus parejas, una en Galicia, la otra en Madrid. La pancarta oficial: PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, los señores de Ahora Madrid. Los cuatro jinetes. Y Vox está fuera de ese consenso porque entiende que hay que hablar de violencia intrafamiliar. Esto sucedía entre Ortega Smith y el alcalde Almeida. Javier, estamos contra ¿sabes, la Javier? violencia, contra toda la violencia, Bien, pero también cuando bien. asesinan a un hombre, cuando asesinan a un Javier, niño. estoy completamente de acuerdo, pero tú sabes que el 20% de los homicidios en Madrid violentos en el año 2018 fueron mujeres. Es una realidad incontestable también. Es decir, yo entiendo que hay violencia intrafamiliar y tenemos un pacto en el que lo acordamos. Totalmente de acuerdo, pero estimado pero alcalde. también es cierto que el 20% responde al asesinato de mujeres. Estimado Entonces, alcalde, y aunque lo que solo no hubiera el podemos ante esa 1%, realidad la vida de una persona, de esta manera. la vida de una persona vale lo mismo, aunque Vale. fuera el 1% en una estadística. Sin lugar a dudas, Entonces, Javier, sin lugar a dudas. no me va a decir el Sí, alcalde que solo sí. hay que proteger cuando las No, estadísticas es tienen cierto, mayoritario. y sabes perfectamente Lo que no te sé, estoy diciendo eso. y Lo yo que sé te que estoy no diciendo piensas. es que esta es una realidad dramática, que es la primera causa de muerte violenta en la ciudad de Madrid, en la Comunidad Por de eso hay Madrid, que proteger y que esto a todas exige las un acuerdo y un víctimas. consenso. A mí Javier, nadie me dijo la que se iba a poner, y cuando he pancarta- visto, he dicho esa esto. pancarta es la que se pone habitualmente y La que eso pone la es izquierda conocido y habitualmente. habitual. Detrás de Contemos una todos. pancarta que representa la Yo lo mentira siento de la mucho, ideología de género. Lo siento mucho, sabes perfectamente que no comparto ni la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo, lo sabes perfectamente. Lo sé. Ahora nos pondrá Raquel las imágenes de Javier Ortega y los otros concejales de Vox en el ayuntamiento con la pancarta. ¿Qué te ha parecido este desencuentro, Javier? Desde luego que Almeida no esperaba la reacción de esta manera de Vox, No. de dejar claro que en la ideología de género y en concreto en esta ley contra la violencia de género hay un cierto consenso, no, hay un consenso más que evidente entre todos los partidos. Esto es una iniciativa de la izquierda, pero que ya ha sido asumida en los últimos años con entusiasmo por Ciudadanos y con algunos matices por el PP. ¿Me permites hacer dos interpretaciones? Naturalmente. La primera es, lógicamente, me parece muy interesante que Vox siga hablando de estas cosas, porque hay que ponerlas en el tablero, hay que hablar de estas cosas, a ver si movemos la ventana de Overton hacia la derecha y la gente empieza a entender un poquito qué es lo que quiere decir con el tema de que no es violencia de género.
Y te ponemos un ejemplo. Hace poco un artículo de Montañés, de Cantabria, donde yo soy, que decía el 12% de las personas que acuden al comedor social son mujeres. ¿Y qué pasa con el 88%, no? Es decir, es una forma de presentar, esto es muy parecido, ¿no? Se presentan estadísticas. Por ejemplo, un hombre se tira por la ventana con su hijo, hombre mata tirándose a la ventana con su hijo. Una mujer le hace lo mismo, mujer se suicida con su hijo en brazos. Es decir, que es una manera diferente de tratar la información. Respecto a este evento, me parece bien que se haga ese minuto de silencio, me parece bien que se intente llamar la atención sobre violencia de género, pero sí que es cierto que tengo que decir que quizá este no era la mejor ocasión. Si estamos hablando de un minuto de silencio por respeto a unas víctimas, creo que tienes vas a tener el mismo espacio después en medios de comunicación, tú como representante que es Javier Ortega de Vox Madrid, ¿no? En el Parlamento, portavoz de Vox en el Parlamento madrileño, que llamando la atención con una pancarta. Quizá no era el mejor momento para hacer activismo sobre esto, desde mi punto de vista. Sobre todo porque quizá las personas que estén de acuerdo precisamente descalifiquen la posición de Vox por ese no respeto, ¿no? Es que imagínate que hubiera pasado antaño algo parecido, ¿no? Mira, esta es la pancarta del Ayuntamiento. Basta ya, no a la violencia de género. Claro, dice la gente, ¿no? Claro, compara el otro día en Twitter, alguien decía el tema de... ¿no? Se compara esto con el terrorismo. Como con el terrorismo, ¿no? Nada el terrorismo que ver. machista. Dice, Nada bueno, que ver. Creo que desde luego es un tiro muy errado. Me acuerdo yo cuando fui a Antena 3 con Susana Grison, que critiqué que hay gente que llame terrorismo machista a lo que es un asesinato. Ella decía que iba a seguir llamando ese término, ¿no? Terrorismo machista. Entonces, mientras siga gente llamando terrorismo machista a lo que es una violencia que puede tener muchísimas causas, desde luego no es que la maten por ser mujer, creo que la solución está muy lejos. Esa era la pancarta de Ortega Smith. Ayer es verdad que Vox dijo que no iba a asistir al minuto de silencio, finalmente lo ha hecho después del minuto, o sea, no ha irrumpido durante el minuto, sino una vez finalizado ese minuto de silencio, llegaban los concejales de Vox con esa pancarta. Vamos a ver ahora la declaración posterior, primero la de Martínez Almeida y luego la de Javier Ortega, así lo explicaban. En el año 2018 la realidad es incontestable, el 20% de los homicidios, de las muertes violentas en la ciudad de Madrid fueron precisamente mujeres y por tanto el compromiso del gobierno de la comunidad, del gobierno del Ayuntamiento de Madrid hacia las mujeres, que es absolutamente inquebrantable en este ámbito y por tanto no queremos que se produzcan ningún otro tipo de situaciones de estas características, ni de homicidios por supuesto, ni de asesinatos, ni de ningún tipo de violencia contra las mujeres, que toda muestra de división, toda muestra de enfrentamiento, toda muestra en la cual no haya una postura mínima de común acuerdo entre los distintos grupos municipales en relación a la violencia que se ejerce en la ciudad de Madrid contra las mujeres, yo creo que estamos haciendo un flaco favor. Creo que tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica. Nuestra propuesta es alta y clara y no vamos a sucumbir a las imposiciones de la ideología de género. Queremos una ley, un gran pacto nacional y de momento lo promovemos a nivel municipal para luchar eficazmente contra cualquier tipo de violencia intrafamiliar que se dé en el ámbito familiar, con independencia de quien la sufre o quien la provoca, sea hombre o mujer, sea homosexual o heterosexual, sea padre, sea hijo, con independencia de esa relación de pareja o de relación familiar. Y esto lo vamos a seguir defendiendo a pesar de que algunos quieran seguir mintiendo. Comentar una cosa sobre las palabras del señor Martínez Almeida. Ha dicho, el 20% de las víctimas de los homicidios son mujeres. Exacto, lo que yo estaba diciendo antes. Es decir, que el 80% restantes son hombres. Exacto. ¿Y usted ha visto, don Javier Villamor, que se guarden minutos de silencio? No, por supuesto que no. Hoy informábamos de la muerte de un señor en Orihuela de 84 años a manos de su mujer, de 83. Esta noticia, que por supuesto no van a ver en ningún sitio, ¿no? Eso es. Le ha golpeado la cabeza. Esta noticia, que no la van a ver en ningún gran medio de comunicación, pues nos lleva a comprender por qué con el caso de las mujeres se hace el ruido que se hace. No estamos diciendo que no haya que atajar este problema, pero en el caso de en Andalucía, cuando estaba el Partido Socialista, el 97% del dinero de estas políticas de género se destinaban a asociaciones, a chiringuitos, a poner enchufados para vivir del cuento, y solo el 3% a mujeres maltratadas. Esto también yo creo que da una idea de lo que realmente ellos entienden que es la mujer y lo mucho o poco que les importa. La mujer como abstracción, como concepto, como palanca revolucionaria.
Sí, yo sigo echando en falta que realmente hay un debate o sea, intelectualmente honesto entre todas las fuerzas, incluso entre nosotros periodistas, intelectuales, historiadores, no sé, un debate de verdad sobre este tema. Porque cuando vas a las estadísticas contradicen la realidad. Entonces te dicen, los más asesinados son hombres, los más violados son hombres en las cárceles, los que más mueren en combate son hombres, el mayor número de indigentes en la calle, hombres, el mayor número de suicidados, hombres, el mayor número de enfermedades mentales, hombres. Entonces, me gusta que se trate, me da igual que sea Vox, como si es otro partido, el futuro partido de mañana o asociaciones, creo que es una labor muy buena lo que se está haciendo, teniendo en cuenta que prácticamente está consiguiendo con esta propuesta de una ley de violencia intrafamiliar, está desmontando completamente el corpus ideológico de la izquierda, que es lo que sustenta. Entonces, ¿por qué este está diciendo? No es que estamos en contra o a favor de un asesinato, estamos en contra de todos los asesinatos. Precisamente queremos que toda la violencia se trate por igual, porque todos matan y todos sufren. Sí que es cierto que hay mujeres que están siendo asesinadas por hombres, que habrá que ver cuál es la solución, pero desde luego la solución no es pensar que las matan por ser mujeres y por lo tanto el hombre la mata por ser hombre, porque eso yo creo que es alejarnos mucho del problema. Entonces, mientras hay un trabajo pedagógico, porque es lo que más hace falta, quizá estos canutazos a veces alejan un poco a la gente de esta pedagogía, ¿no? Mientras hagamos entender que la violencia es algo que va mucho más allá de yo te mato por lo que eres, yo creo que eso, lo que decía antes, la solución está muy, muy lejos de encontrarse, porque al fin y al cabo... Lo que quiere decir, Javier, es que cada hombre que asesina a su pareja o a su expareja lo hace por una razón diferente. Pero tú generalmente cuando matas a una persona tienes unas razones, pueden ser emocionales, económicas, políticas, personales, familiares, no sé. Quiere decir que no siguen un patrón, salvo que la víctima es mujer. Exacto, o sea, es decir, se está convirtiendo en un asesinato normal, X, una estadística. Se está extrapolando una estadística. Igual hay una persona que la ha matado por ser mujer. Igual que hay gente que le pega a alguien por, yo qué sé, por ser facha, ¿no? O que mataron por llevar la bandera de España. ¿Qué pasa? ¿Vamos a establecer una ley contra la violencia hispanófoba? Ojalá. Teniendo en cuenta cómo está siendo esta deriva, meteríamos en toda la cárcel a todos los separatistas, ¿no? A todos los terroristas. Pero no existe. Entonces, ¿por qué estamos pretendiendo solucionar algo a partir...? Bueno, no se está pretendiendo. Lo que se quiere es defender con uñas y garras lo que tú has dicho. Es un chiringuito basado en una postura ideológica, porque no es otra cosa. O sea, no es real, es puramente ideología. Es usar esto como munición ideológica, como carne de cañón. Y beneficio personal, para seguir llevando al rebaño de la izquierda a todas las mujeres, que es como se presentan ahora los partidos como el PSOE y Podemos. Si eres feminista, vota a nosotros, vota a izquierda. Si eres feminista, pero una delegación iraní visita el Congreso y no te deja saludarla y ni siquiera le puedes mirar a los ojos, te agachas. Te callas y te agachas. Eso es. Es tremendo. Porque el cheque lo vas a recibir siempre. Entonces no montes el pollo, porque claro, como si nos hagamos enfrentarnos a feministas con inmigrantes, dos colectivos de los que chupamos, correcto, se nos va a acabar el movio. Enfrentarse a esa delegación iraní no hubiera supuesto rédito electoral, ni ideológico, ni de ningún tipo. Posiblemente le hayan sucedido enfrentamientos entre sus propias bases, ¿no? Musulmanes diciendo, o las musulmanas o las feministas ahora, las TERF, ¿no? Que son las feministas radicales, que dicen que los hombres trans, o sea, los hombres que se hacen mujer, no son mujeres, por lo tanto no tienen que estar en la lucha por el... O sea, es una locura esto. Lo bueno que demuestra es que al fin y al cabo Julius Evola, el filósofo italiano, tenía razón, que en su libro El cabalgar el tigre, que decía, para destruir el sistema no te enfrentes a él, cabálgalo, es decir, cabalga sus contradicciones, haz que se muera por sí mismo. Yo creo que el sistema está asomando una patita, o digamos ciertas patitas, y son estas, ¿no? ¿Por qué creo, Javier, que no se le puede llamar terrorismo machista? Porque no hay un grupo de hombres que conspiren, que se reúnan para decir vamos a matar a todas las mujeres. Exacto. No hay un objetivo político. Porque las mujeres que mueren no mueren a cargo de unos tipos que salen a la calle y matan de manera aleatoria e indiscriminada a cualquiera que se pase. Eso es. Estamos hablando de casos uno a uno que son, como han dicho anteriormente, que responden a unas motivaciones muy concretas, pero cada uno totalmente diferentes. Exacto. No, te lo he dicho aquí alguna vez y bueno, todavía no me han tachado de nada por esto. No hay un grupo terrorista. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿vale? Que es entendible. Una mujer denuncia a una pareja falsa, una falsa denuncia. Le echan de casa, le echan del trabajo, pierde a los hijos, porque lógicamente la mujer se queda la potestad. Generalmente de hecho siempre suele tender a eso. El hombre se encuentra en la calle, se mete en las drogas, se le va la pinza y mata a su mujer porque ella, a través de esa denuncia, ha generado esa situación. ¿Esto es entendible? Posiblemente en el pozo emocional sí, luego no es justificable, pero no la ha matado por ser mujer, la ha matado porque le ha arruinado la vida. O
tú me has, yo qué sé, pues eso, me has robado unos fondos que yo tenía, somos socios y tenemos una inversión increíble, nos vamos a hacer ricos y de repente de la noche a la mañana desapareces con todo el dinero. Tengo un motivo personal para matarte, que es me has robado. No es moral justificable, tampoco es legal, pero no te mato porque seas hombre ni te mato porque seas mujer. Ahora sí vamos a ir con el ridículo que ha hecho el primer ministro de Canadá, el señor Trudeau, porque ha pedido disculpas porque hace 18 años, ahí lo estamos viendo, asistió a una fiesta y se disfrazó de Aladín. Menudo peligro. ¿A quién se le ocurre disfrazarse de Aladín? Ahora ha pedido perdón para no, en fin, molestar ni ofender a ninguna de estas minorías que hay en Canadá, a la gente de color. Es verdaderamente patético y de verdad, el punto al que hemos llegado, que te tengas que disculpar, no sé o si esto viene porque pedir perdón por disfrazarte. Pero esto viene porque alguien se lo ha echado en cara o porque él mismo quiere hacer el... No, porque le han sacado la foto. Pero alguien se lo ha echado en cara. Claro. Pensaba que esto era por su propia voluntad, para una especie de confesión a la nueva religión progre mundial. ¿Usted se ha vestido alguna vez de Aladín, Javier? Sí, de Aladín y de... Yo de Rey Baltasar. Y de esto de ardilla y de, no sé, pero, y de alguna vez me he pero puesto con la cara tacones. negra. Alguna vez he puesto tacones, igual eso no sé si es machismo estructural. No, eso es otra cosa. O igual es travestismo, ¿no? Sí, o es más travestismo lo tuyo. Igual soy travesti, no lo sé. Quiere decir que, vamos... es una tontería más de este hombre, que no es la única que nos acostumbra, pero que no sé si has visto que hace un tiempo llevaba unos calcetines con la bandera LGTB y al día siguiente se puso calcetines con la bandera musulmana. Es un poco, depende cómo le dé el agua y el aceite. Exacto. Vamos a escuchar las disculpas del primer ministro canadiense. In 2001, when I was a teacher out in Vancouver, I attended an end-of-year gala where the theme was Arabian Nights, and I dressed up in an Aladdin costume and put makeup on. I shouldn't have done that. I should have known better, but I didn't, and I'm really sorry. Ir a una fiesta de temática árabe, ¿y qué problema hay con esto? No sé si apaga fantas, pero es un calzonazos este hombre. Es un auténtico calzonazos. ¿Qué pasa, que ahora las fiestas de disfraces son racistas? Eso parece, ¿no? Yo no me puedo vestir de Catwoman ni de Batman. Porque y ya en la cabalgata de los Reyes vamos a acabar con Baltasar, porque puede discriminar. Seguramente le hayan sacado esto de lo que se llama, ¿no?, la apropiación cultural. Que tú como blanco no te puedes hacer nada de negro. Es curioso. ¿Ah, sí? Me gusta este término porque lo podemos aplicar al revés. Tú como negro o asiático o chino o donde seas no puedes utilizar ni el tren, ni el avión, ni el coche, ni tendrías medicina que tenemos nosotros, ni tendrías este móvil, porque todo lo hemos hecho los blancos. Tampoco tendrías aseos, ni agua corriente, ni electricidad, porque es apropiación cultural. Entonces, que alguien realmente haga propio a esa estupidez de comportamiento de pedir perdón, no tiene ningún sentido. Javier Villamor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Volvemos mañana a las 6. ¿Sabían que ACS ha recibido el Nobel de Infraestructuras? Porque la segunda mejor infraestructura del mundo está en España, en Galicia, en la Ría de Vigo. Vamos a verlo. De esta forma podían cruzar por primera vez los pontevedreses el viaducto que une los municipios de Redondela y Moaña. Se trata del puente de Rande, cuya apertura al tráfico en 1981 supuso una importante reducción del itinerario y del tiempo entre ambos lados. Una construcción que fue un hito mundial de la ingeniería y su ampliación lo volvió a ser en 2017, el primer puente atirantado del mundo que ha sido ampliado manteniéndose en todo momento el tráfico. Ahora, la Asociación Internacional de Puentes e Ingeniería Estructural ha reconocido a este puente como la segunda infraestructura más importante del mundo. Esas últimas obras de reestructuración han sido premiadas con un galardón otorgado al grupo ACS en Nueva York, que convierte esta increíble pasarela de la autopista del Atlántico en la infraestructura moderna más premiada de Galicia. La asociación destacó la ampliación realizada en Rande como la primera que se hace en el mundo en un puente atirantado de gran luz. También ha recibido el premio ITS 2019 y el premio Acueducto de Segovia 2018 por el protocolo medioambiental para proteger la ría de Vigo que atraviesa durante las obras. El puente de Rande soportó un tráfico de casi 2 millones de vehículos al año durante las obras de ampliación en 2016 y 2017. Tras esa ampliación, ya con 2 carriles más y un aumento de capacidad del puente del 40%, el tráfico se ha incrementado hasta los 22 millones de vehículos al año. Y los que seguirán pasando.